Que me voy. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Ángeles, pediatra de atención primaria de León, soy la otra mitad del equipo de formación y os voy a presentar a una compañera, a una amiga, a una gran pediatra, una experta en adolescencia, un miembro destacado de la SEMA y seguro que vamos a aprender mucho con ella. Bienvenida, Leonor, y bienvenidos todos. Gracias, Ángeles. Buenos días. Mi nombre es Leonor Riqueter Auzo, soy pediatra, formo parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Medicina de la Adolescencia, que es la SEMA, y soy la responsable de la página web en la parte de adolescentes para profesores y padres. Os voy a hablar de la sexualidad en la adolescencia. La sexualidad, a mi modo de entender, es un modo de vivir la vida, un modo de relacionarse. Voy a daros una serie de datos que únicamente lo que quiero, no es para que lo recordéis, es para que nos situemos de cuál es la situación de los adolescentes a nivel mundial y a nivel de España. En el último lustro, los chicos y chicas entre 15 y 19 años sufren más de 3.000 adolescentes mueren cada día por enfermedades prevenibles. Más del 30% de las chicas entre 10 y 19 tienen un embarazo, una tercera parte sufren violencia de género o violencia por parte de su pareja por un colectivo o por ser una orientación diferente y que, como sabéis, las enfermedades de transmisión sexual se dan predominantemente en los menores de 29 años, pero hemos visto un descenso y un descenso en la edad de debut y un aumento de las enfermedades de transmisión sexual entre 15 y 19 años. Como veis, el mundo es muy heterogéneo. En el último lustro, en España, tenemos una tasa de 8 de cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años se embarazan. El 25% de los nuevos casos de VIH, que son 70 al día, son menores de 24 años y más del 80% se infectan por vía sexual. Y tenemos que destacar que en España, con 18 años, 1 de cada 4 adolescentes tendrán o habrán pasado una enfermedad de transmisión sexual. Esto es un aumento muy importante de las enfermedades de transmisión sexual. La violencia ha aumentado muchísimo en el último lustro en los jóvenes. De hecho, los casos de abusos sexuales a menores, como estaréis oyendo todos los días en las noticias, han aumentado un 300%. Hemos pasado de 273 en 2008 a más de 1.000 en 2020. Y además, el 10% de estos son violaciones en manada. Las agresiones machistas contra violencia de género, violencia contra colectivos LGTBI entre adolescentes ha aumentado casi un 700% en los últimos 7 años. La pandemia lo ha complicado todo, ha quitado la parte de socialización, que es lo básico de los adolescentes, y estamos viendo ya el impacto, pero va a ser más. Esto es lo previsible, aunque pongamos a día de hoy medidas. 1 de cada 4 chicas entre 16 y 24 años han sufrido violencia física por parte de su pareja, expareja o terceros. La violencia sexual, en la última encuesta de situación de la violencia contra las mujeres del 2021, el 10,7% de las chicas menores de 17 años han sufrido violencia sexual, es decir, que han sido presionadas por parte de su pareja sexual a hacer algo que no querían, frente a las cifras del 7,4 o el 6,3 que había en el 2010. Bueno, pues queda claro que los adolescentes tienen conductas sexuales de riesgo mucho más que otros colectivos y de hecho sufren cada vez más violencia. Y mi pregunta es: ¿de quién es la culpa? ¿De quién creéis que es la culpa? En mi opinión, tenemos todos un poquito de culpa. Vamos a empezar por desglosar esos diferentes agentes. En primer lugar, el adolescente, por supuesto, él tiene parte de responsabilidad. Me gustaría que durante un minuto pensarais cómo erais cuando erais adolescentes, 14, 15, 16 años. ¿Lo teníais todo claro? ¿No, teníais siempre hacer lo que teníais que hacer? ¿Siempre cumplíais las normas? ¿Nunca os equivocasteis? ¿Nunca tuvisteis una relación y se rompió el preservativo? ¿Nunca os dejasteis llevar? ¿En quién os fijabais? ¿Quién era vuestro modelo? ¿Cumplíais todas las expectativas de ese modelo? ¿No deseabais que os amaran, que os desearan, que os tocaran?
Ser adolescente es una etapa de crisis, no son niños, pero tampoco son adultos y buscan su propia identidad, paradójicamente, haciendo lo que hacen el grupo de iguales. Y esta es la prioridad absoluta. Y en situaciones donde se beben o hay consumo y están en grupo, todo es más fácil dejarse llevar. Conoceréis este dicho, pero bueno, quizás el más conocido es este segundo. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, chismorrea cuando debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran en su cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a los maestros. Podríamos decir que es de hoy, es de Sócrates y la anterior es de Platón. O sea que los adolescentes tienen una larga carga negativa a lo largo de la sociedad, que es un poco lo que quiero que, cambiar con esta sesión, si algo, un objetivo hay. Bueno, los adolescentes pues son adolescentes como tienen que ser, son impacientes, quieren asumir sus privilegios de adultos, piensan que eso les pasa a los demás, que a ellos no les pasa, ¿no? Mi compañera se queda embarazada, pero yo a mí no me pasaría porque tendría claro parar. No, es que yo sé con qué me voy a... Bueno, pues todos tienen el mismo riesgo y todos somos humanos. Tienen lo que se llama pensamiento de usuario, que ellos dicen, bueno, pues yo tengo 10 relaciones, 9 utilizo preservativo, pero una me da el calentón, pues no va a pasar nada porque en el 90% he tomado medidas. No es así. Entonces, bueno, asumen muchos riesgos. El segundo actor es la sociedad. La sociedad está hipersexualizando en la infancia. Os pongo el ejemplo del concierto de Manchester en el que Ariana Grande puso de moda el tema de las orejitas, que no se sabe muy bien si son de gato o de conejo, pero bueno, era un tema de solidaridad y lo hemos visto en las consultas. Pero tenemos el ejemplo clásico de la novela de Lolita de Vladimir Nukovich, en el cual catalogan como historia de amor una chica de 15 años que queda al cargo de su padrastro, que es violada sistemáticamente y al final, bueno, ella cede en la relación, pero eso no es una historia de amor, eso es una manera de romantizar la violencia. O podemos, en el caso de los disfraces, es brutal, la enfermera sexy, la policía y son niñas, esto no lo hay en los chicos. O cómo se vende sexo gratis a través de las fiestas de colegialas y ese tipo de factores. O bueno, los anuncios, todo lo que vemos, o sea, podéis ver como, por ejemplo, la primera imagen de este chico que está haciendo las sombras y podéis ver la sombra de la conejita. O sea, es como, nenas, venid aquí que estáis a mis pies. O sea, el mito del chico malo que atrae a las niñas buenas o la niña buena que hay que pervertir, pues siguen un poquito en boga. O podéis ver el ejemplo más claro que se ha dado estos días, que es el ejemplo de Chanel, que uno puede enseñar lo que quiera, pero bueno, valorarlo vosotros. En los estereotipos que hay en las canciones, vuelvo al tema de Chanel, pues eso, dice, si tengo algún problema, pues no es monetario, porque los problemas se resuelven así, yo siempre estoy ready. O el caso de Maluma, que ha sido muy sonado porque muchísimas de sus letras rayan totalmente la violencia sexual. O el caso de, bueno, ¿os conocéis de Hey Mama? No sé, os sonará de Nicki Minaj y David Guetta, que suena y que lo bailamos. Pues el texto, si lo traducís, es si yo, jefe, hago la comida, yo me ocupo de la limpieza, tú eres el jefe y yo te respeto. Y esto lo están bailando y lo estamos bailando nosotros, o sea, que es que está en todo. Y luego quiero que veáis cuál es el modelo de belleza femenino y masculino. Como podéis ver, es un poquito diferente chicos y chicas, pero si os dais cuenta es la cara de Cary Levine, el cuerpo de Gwyneth Paltrow o las piernas del Matt Person. Es decir, es un conglomerado, es un rompecabezas que chicas que probablemente tengan retoques, ni siquiera lo logran y viven de su imagen, conseguir ese cuerpo porque son un rompecabezas de cada uno, con lo cual nuestros pobres adolescentes, fijándose en esos modelos, pues lógicamente tienen unas expectativas totalmente irreales de lo que tienen que ser. Y luego está el aprendizaje social de bandura. Nuestros niños y adolescentes, más cuando falta la familia, están sometidos a la televisión, a internet, libre acceso a pornografía. Luego ellos reproducen en su vida lo que ven. Y de hecho, nuestra generación actual de adolescentes se consideran pornonativos, es decir, que su aprendizaje de la educación sexual es la pornografía. De hecho, el 80% de los chicos y el 40% de las chicas entre 10 y 18 años consumen frecuentemente, incluso a diario, pornografía y lo hacen en su casa.
O sea que o bien sus padres no ponen un filtro parental o bien se lo pasan por donde... Y luego, bueno, los videojuegos, que es el otro frente, que casi llegamos al 50% y bueno, también tienen su peculiaridad. Bueno, el aprendizaje social de Banduras es en el que si un niño o adolescente está sometido constantemente a visualizar imágenes de violencia, él acaba reproduciendo esas situaciones de violencia y asume que es la normalidad. La escuela de la pornografía, pues la pornografía realmente no es educación sexual, la pornografía es violencia. Yo os pongo el ejemplo de Mr. Potato. Cuando éramos pequeños tenemos al Mr. Potato que le puedes quitar los ojos, las orejas, las gafas, ¿no? Entonces tú vas intentando introducir pues por todos los orificios las cosas del Mr. Potato y haces unas combinaciones que evidentemente como eso se pudiera dar vida sería inviable. Pues la pornografía es lo mismo con el cuerpo de la mujer. O sea, posturas y además muchísimos de los actos que son ilegales, que si los reproducen realmente son penables, o sea que es que, y están accediendo desde los 8 años. Y luego, bueno, pues tenéis que ver que lo que vemos es que los vídeos más buscados por los adolescentes cuando buscan educación sexual, pornografía, son las violaciones en grupo y que además las prácticas abusivas se han vuelto tendencia, están vertiendo porno casero, es decir, por ejemplo, ahora actualmente está de moda el stealthing, que es que cuando en plena relación sexual arañan el preservativo, se lo quitan sin permiso de la mujer y eyaculan directamente sin pedirle permiso y eso lo suben para que, literalmente, para que otros se masturben o para que otros se estimulen. Entonces realmente están cometiendo delitos y además los suben a la red y además de alguna manera los visibilizan, con lo cual esto parece que es lo que hace todo el mundo. Luego las chicas, aunque también los chicos, tienen un poco una doble corte. Tenemos el éxito en likes, es decir, el perfil de WhatsApp, el perfil de Face, de cualquier red social. Hay en Pinterest, hay un montón de maneras de cómo poner tu pose para tener el número de likes y bueno, ellos van aprendiendo que si al principio normal, pues les ponen no sé cuántos likes, si se ponen morritos les suben los likes y si empiezan a enseñar pues cada vez va subiendo más, pero eso no tiene sentido, pero realmente la tecnología y las redes sociales están creadas para generar dopamina, son adictivas y están creadas para eso. Y cuando un chaval lo está pasando mal y lo que ve y lo que le alivia es las redes sociales, va a acudir a las redes sociales y va a ser dependiente de esos chutes de dopamina. Y luego además el doble mensaje de te exhibes, o sea, como que tú estás eligiendo como mujer empoderada exhibirte. No es lo de antes, que antes porque éramos un objeto sexual, no, ahora es que eres una mujer empoderada y por eso te enseñas. Entonces, bueno, nuestras pobres adolescentes lo están pasando mal y bueno, lo podéis ver en la consulta a poco que indaguéis en el tema. Bueno, el tema de los videojuegos. Pues los nuevos videojuegos lo que permiten además es meterse en el papel, ¿vale? Entonces, ellos son como el que se mete dentro del videojuego y interactúa. Entonces, bueno, primero tenéis que saber que los videojuegos se han enfocado principalmente a los varones. De hecho, la tendencia a cambiar el número de heroínas en los juegos ha sido en los últimos años, en base a lo que se llama el Main Street o AAA, que consiste en que tiene que ser que un mínimo del 50% de personajes sean mujeres en los videojuegos. Pero como podéis ver, este, por ejemplo, es uno de los videojuegos punteros en 2021, que es el Cyberpunk 2077, y estos son parte de los personajes femeninos empoderados que tenemos. Y bueno, pues además es que incitan al comportamiento, o sea, incitan a involucrarse en conductas en primera persona, ¿vale? Y ellos son los que realizan esos actos delictivos o los que consumen esas drogas dentro de los videojuegos. Y bueno, me voy a centrar en, ya digo, de los 3 punteros, este es uno de ellos, pero son todos similares. Por ejemplo, en el caso del Cyberpunk podéis buscar la publicidad en internet y es que te ofrece todas las relaciones amorosas y sexuales disponibles sin ningún tipo de límite, pero si no te quieres molestar en hablar, pues directamente te puedes ir al placer rápido, que es ir al barrio rojo, que es el Yin Yin. Y bueno, luego tienes una asignación monetaria, entonces tú vas como al autoburger, al autoquín vas diciendo, pues quiero una felación, quiero una no sé cuántos, vas pidiendo tus servicios y si luego cuando ya te los ha hecho la prostituta en el callejón no tienes dinero, te da las opciones de atropellarla, degollarla y esto son videojuegos que están jugando nuestros hijos, O sea, esto es un videojuego que están jugando desde muchos chavales de 12 años en mi consulta, lo preguntas y los tenéis, los tenemos todos. Luego el tema del código PEGI. El código PEGI, y además tengo unas discusiones con los padres borrocotudas. Vamos a ver, cuando en primera persona el chaval puede consumir, en primera persona como identificado, puede consumir un trip y ver los efectos que tiene,
Pues evidentemente se llama incitación a la drogadicción, porque además están sesgados, o sea, no son realmente, estás asumiendo un nivel de pureza, un nivel de que luego pues, o se incita pues eso en relaciones sexuales o en violaciones en grupo. Entonces, sinceramente yo que tengo un hijo, no es el aprendizaje social que quiero que aprenda mi hijo y desde luego, en la medida de lo posible, voy a vigilar mucho lo que... Luego, la familia es otro de los actores que tiene la culpa. Tan solo el 10% a nivel estatal dan información sexual suficiente a sus adolescentes. Decir que en mi tesis doctoral sobre 3.343 adolescentes entre 13 y 18 años, entre el 2015 y el 2017, Castilla y León es una comunidad bastante privilegiada, casi llegan al 30%. Pero hay una cosa que os quiero remarcar. Únicamente manifiestan que les dan información suficiente si lo hacen antes de los 13 años. Puede ser porque a partir de los 13 años no les escuchen o puede ser porque una vez que a los 13 años dicen ya lo saben todo, para adelante. Eso lo dejo a vuestra interpretación. Pero lo que queda claro es que el chaval que sale de la consulta de atención primaria, de pediatría de atención primaria sin educación sexual, no se la va a dar nadie. La va a aprender donde la aprenda. Bueno, así, porque muchos sois madres y padres, pues mi consejo sería que tenemos que fomentar una actitud crítica respecto a la información que les llega en Internet. Más del 50% de la información a día de hoy es falsa y que además los niños y adolescentes son los principales objetivos de las fake news y dirigidos a manipular porque son especialmente inocentes. Quería remarcaros que hay que predicar con el ejemplo. O sea, yo creo que es muy difícil explicarle a un adolescente que tú desde que el momento en que ha dicho has subido y has colgado todas sus imágenes y que están en tu perfil y que las has enseñado y has exhibido y luego le dices que tiene 14 años y que no se le ocurra subir nada. Probarlo y os voy a decir a dónde os va a mandar. Y decir que las aplicaciones tienen una edad legal, que las tenéis que saber y que es punible, que por debajo de los 14 tú le das a un chaval a un móvil y le pones un WhatsApp y si hay un problema, acabas en la cárcel tú. Y es que hay detención, o sea, lo puedes buscar en internet, detenciones por el porno revent, las hay. Mayor de 14 tienen responsabilidad ellos. Pero por debajo de los 14 respondéis vosotros. ¿Que le queréis dejar el móvil? Vale, que sepáis que lo tiene que usar y que lo tenga que usar bien. Porque que te dice, pues es que no me va a venir a casa a buscar. Bueno, buscad, lo hay. ¿Vale? Entonces, los 16 años para WhatsApp, redes sociales, 14, paradójicamente. ¿Vale? Y si hay un problema, los tutores legales son los padres y los que vais a responder. Antes el colegio se implicaba más. En el último estudio que han hecho en el 2021, tan solo el 42% de los adolescentes reconocían que su principal fuente a día de hoy es la de educación sexual ha sido Internet y la pornografía. Y además hemos de tener en cuenta que a día de hoy los profesores, por diferentes razones, quizás porque ha habido, igual que en la medicina, en la educación ha habido una tendencia muy, digamos, agresiva, no son referentes para los chavales, en la mayor parte de los casos, en los momentos críticos. Los sanitarios, pues también tenemos nuestra parte de culpa, ¿para qué negarlo? Estamos sobrecargados, es innegable, nos falta tiempo, no sabemos las edades legales y puede ser que en algunos casos creáis los prejuicios que creen de la sociedad. Supongo que los que estéis aquí no, porque si no, no estaríais. Evidentemente, que son difíciles de abordar, que no escuchan a nadie, que bueno, pues yo os invito a que con las limitaciones empecéis a trabajar con ellos y veréis que de verdad son lo más agradecido y lo más, o sea, son sinceros, y si te acercas a ellos y les ayudas, vas a ser un referente y les vas a echar una mano, merece muchísimo la pena. Y no quiero daros solo mi impresión, sino que la OMS y los estudios lo demuestran. ¿Conocéis el coste de efectividad de las cosas que hacéis en vuestra consulta? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis cuál es el impacto de lo que hacéis? Bueno, pues la mortalidad infantil en España desde el año 2007, por mucha superespecialización y muchos especialistas que hemos aumentado, no ha disminuido. ¿Por qué? Porque llega un momento que no se puede disminuir. Y sin embargo nos encontramos que entre 12 y 19 años la mortalidad ha aumentado un 12,2%. ¿Por qué? Porque aparece una nueva morbimortalidad, que son las enfermedades mentales, el fracaso escolar, las obesidades, las enfermedades de transmisión sexual y las formas de violencia. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Vamos a empezar por una parte, desgranar lo que es la mortalidad
y por otra parte la morbimortalidad, que son los años de vida perdidos por discapacidad, que es la suma de las muertes precoces en menores de 25 años y de las enfermedades o disminución de la calidad de vida que supone iniciar determinadas conductas que van a tener impacto en el futuro. Con la mortalidad, pues decir que la principal causa de mortalidad en España a día de hoy en los adolescentes es el suicidio y que además en los varones se hace 3 veces más que en las mujeres. Las chicas tienen muchos más intentos, pero los varones en los países desarrollados tienen una tasa de suicidio muy alta. Que la Organización Mundial de la Salud nos dice que es una prioridad absoluta prevenir el suicidio en la infancia y la adolescencia. Quiere decir que casi ha aumentado un 70% en la última década en España. La forma de disminuir la mortalidad referida por la OMS es actuar sobre el grupo de 10 a 19, es decir, mejorar el acceso y la accesibilidad a la asistencia sanitaria, hacer una educación sexual integral, aumentar la edad para consumo de alcohol y fomentar el casco y el cinturón de seguridad. Os voy a presentar este estudio porque no hay estudio, digamos, de España y de la Unión Europea analizado. Este estudio es del 10 de mayo del 22, está recién salido del horno y es el caso de Estados Unidos, donde indica cuál es el aumento de suicidios del 2019 al 2020, que se ha incrementado entre 4,5 en los medios más deprimidos y 1,3 en los menos deprimidos. Las cifras son estas: 2019 menores de 10 años 125, 2020 175, entre 10 y 24 4.500 aproximadamente, en el 2020 casi 6.200. Bueno, hablamos de la morbilidad, de esas enfermedades mentales que se inician en la adolescencia o de esos hábitos inadecuados que se inician en la adolescencia y que, digamos, luego se instauran como un hábito de vida, que es el tema de la adolescencia, es que lo que incide en la adolescencia impacta sobre el futuro. Decir que la European for Professional Health Promotion in Family Medicine and General Practice, que es la PAPS, que es la guía general que tenemos de prácticas que se hacen en atención primaria a nivel europeo y a nivel internacional, que tienen efecto real, un nivel de evidencia, indica que las estrategias de prevención primaria de salud sexual y mental en la adolescencia tienen un nivel de evidencia A. Esto lo dice, está recién, se va a salir del 2022 y en el 2018 y el 14 lo volvió a decir. Tiene tanta o más eficacia que fomentar la lactancia materna o poner vitaminas en el primer año de vida. Revisar lo que de verdad hace, porque cuando apremia hay que priorizar y hay que priorizar lo que de verdad va a mejorar la vida de nuestros pacientes. No podemos tenerles totalmente cuidados en la lactancia y llegan a la adolescencia y les dejamos. No es como crítica, pero es que es la realidad. Estamos muy abochornados y estamos más casi a veces preocupados y los adolescentes es verdad que consultan menos y sobre todo si no les damos siquiera la mano o no les consideramos personas capaces de escuchar o capaces de recibir la información. Nos dirigimos solo a los padres. Decir que en el 2020 también se considera que el cribado de depresión en todo mayor de 12 años en atención primaria es otra de las medidas con un nivel de evidencia. Con respecto a la morbimortalidad, se considera que la depresión es a día de hoy la primera causa de años de vida perdidos por discapacidad entre los más jóvenes y que el 50% de las patologías mentales empiezan a los 14 años y que además los comportamientos iniciados en la adolescencia, como es el inicio de tabaco, no empieza a fumar con 40, no es habitual, lo hace más con 15, a lo tonto, las relaciones sexuales sin protección, el sedentarismo, los trastornos de la conducta alimentaria junto con la exposición a la violencia que está en aumento, pues van a generar globalmente, y esto está demostrado, 2/3 partes de las muertes prematuras y un 33% de la carga global de morbilidad que tenemos en la vida adulta, aquella que colapsa nuestras consultas y las de los adultos y colapsa el hospital. Entonces, quizás el único objetivo de esta sesión es que veáis la adolescencia como una gran oportunidad, porque lo es. ¿Vale? Los adolescentes están dispuestos a escucharnos, pero hay que acercarnos a ellos y hay que saber acercarse y de verdad que... mi experiencia os diría que creo que pocos pacientes han sido tan agradecidos y me parece que ha ayudado tanto como cuando he trabajado con adolescentes. Tenemos que pasar del modelo biomédico, que es aquel que actúa exclusivamente sobre la enfermedad, ¿vale? Tenemos un chaval de 14 años con un gonococo, pues la causa es la Neisseria gonorrea, que actúa solo sobre la causa, Neisseria gonorrea, antibióticos, solamente lo puede recetar el médico y invertimos muy poco tiempo y la buenas tardes. Al modelo biopsicosocial, que promueve solucionar el problema actual, pero también promocionar la salud del futuro, actúa sobre los factores de riesgo y implica muchos más sectores. Y además aborda esa morbimortalidad prevenible que nos insiste la OMS que tenemos que meternos con ella.
Volviendo a lo anterior, ¿de quién es la culpa? Pues hay muchísima información en Internet y muchos padres y bastantes sanitarios no nos molestamos en legitimarla. No se trata de sustituir a los padres, estáis muy equivocados, los padres tienen su papel, pero nosotros tenemos que asegurarnos que tienen fuentes fiables de información y que si tienen un problema pueden confiar en nosotros, que les vamos a tratar como lo que son personas en fase de desarrollo que están dispuestas a escuchar y capaces de tomar las riendas de su vida. Bueno, pues ¿qué hace el adolescente? Pues evidentemente entre los que esquivan el tema y lo demás, pues tienen relaciones sexuales pues cada vez más pronto. Y cuando las tienen con la primera pareja con 12, con 13 años, evidentemente las tienen en las posteriores. Entonces ellos piensan, además, tienen una serie de mitos como que por ejemplo, ya no te mueres del SIDA o que las cosas de las enfermedades de transmisión sexual son de antes o que planificar el sexo lo hace menos natural, menos placentero o utilizar el preservativo pues que corta el rollo o que tienen que tener relaciones sexuales con penetración desde el momento cero. Ellos, cuando les preguntas, me dicen, no, pero yo tengo mi novia, yo sé con quién me voy a la cama. Vale, tienes tu novia, tienes tu novio, pero tienes tu novio, tienes relaciones sexuales con 12 años, a los 6 meses lo dejas y tienes otro, y a su vez, y así son lo que se llama monógamos sucesivos. Y muchas veces no tienen planificadas las relaciones sexuales. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no nos molestamos en ayudarles? Debemos de saber que los derechos sexuales son derechos universales, están reconocidos por la OMS, que existen, me voy a fijar en los 3 últimos, el derecho a la información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual general y a la atención clínica a la salud sexual. Que cuanto más inicien los chicos y las chicas en tener relaciones sexuales con penetración, va a haber más embarazos, va a haber más abortos, va a haber más enfermedades de transmisión sexual, va a haber mayor morbilidad de madre e hijo y va a haber más situaciones de violencia y mayor depresión. Entonces tenemos que saber las edades legales. Mayor de 18 no hay duda, de 16 a 18 tampoco. Y de 12 a 16 es donde tenemos el problema. Tenéis que saber lo que es el menor maduro. Somos los médicos o la enfermera que les atiende o la matrona quien tiene que decidir el grado de madurez. Realmente está descrito por las diferentes asociaciones a nivel internacional que cuando un adolescente nos demanda un método anticonceptivo, aunque sea la píldora del día después, ya nos está demostrando una cierta capacidad de asumir que lo que está haciendo tiene unas consecuencias y se considera un criterio suficiente para recetar ese tipo de anticonceptivos sin que suponga ningún problema legal. De todas maneras, si en algún momento surge y os agobia, tenéis que reflejar grado de madurez, a grosso modo, es decir, comprende la información, que el método que le habéis dado es elegible por la situación y que les habéis informado de que tienen que hablar con sus padres, decírselo. Y bueno, tenéis que saber que la edad de consentimiento sexual en la actualidad son los 16 años, pero que esto no afecta a aquellos adolescentes que tienen relaciones sexuales o menores ambos, o uno es mayor de edad y el otro no, pero tienen similitud respecto a su madurez y edad sexual. Entonces, lo que quiero remarcaros es que podemos hacer una buena atención ginecológica a un adolescente si sabemos acercarnos a él. Y la base es la entrevista al adolescente. Bueno, este trabajo, a lo mejor lo habéis visto en las consultas, se basa en el trabajo realizado por la doctora Inés Hidalgo, que la conoceréis, que es la presidenta de la revista Pediatría Integral, de la SEPEAP, ha sido presidenta de la SEMA durante muchos años y es una trabajadora incansable. Desde aquí le doy mi más sincero agradecimiento. Ella y yo hicimos durante los inicios del 2020 esta guía que ha repartido GSK, que a lo mejor se ha llegado, pero ha sido un momento muy malo, el de la pandemia, que no queríamos papeles. Entonces, bueno, pues muchas veces habrá quedado relegada al montón de papeles, pero bueno, si alguno estáis interesados, se puede hablar con GSK y se puede... Entonces, es la guía Soy adolescente en necesidades de salud. También está en internet, la podéis descargar, ¿vale? Entonces, el objetivo es tener una estructura en la entrevista de tal manera que el adolescente se sienta escuchado, nos acepte como referente de información fiable, nosotros podamos obtener cuáles son sus mitos, cuáles las creencias falsas que tiene y podamos actuar sobre esos factores de riesgo. ¿Y quién va a ganar? La salud sexual y, por supuesto, el adolescente, porque legitimamos la información y fomentamos el autocuidado. Entonces, yo, en general, cuando me llega un niño, en general digo mayor de 12 años, pero muchas veces tenemos muchas niñas de 10 que ya tienen un grado de madurez importante, les ve según entran por la puerta de la consulta. Yo siempre me dirijo directamente a ellos, les pregunto por qué viene.
hay que mostrarles simpatía. Ellos son nuestro paciente. Nuestro paciente no son los padres, son los niños. Entonces, en este caso, es el adolescente. Tenemos que presentarnos como sanitario porque, aunque ya nos conozcan de siempre, es una transición. La adolescencia, mira, me llamo Leonor Liqueta Arauzo, soy tu pediatra, ¿qué tal? En la medida de lo posible, evitar interrupciones, empezar de menos a más, empezar por preguntas más inofensivas y luego ir metiéndonos más en materia y demostrar un interés sincero por lo que ellos nos cuentan y reforzar las conductas que son positivas. Normalmente nos encontramos 3 tipos de adolescentes: aquellos que vienen arrastrados por sus padres, de los cuales tenemos que entrevistar a los padres y luego ya más adelante, y si es posible con una consulta programada, ya abordar al adolescente. Los que vienen un poquito porque tienen una relación más o menos y viene preocupado el adolescente y viene preocupado el padre o la madre, y eso es bueno, se pueden hacer cosas intermedias, y luego los que vienen con un conocido, amigo, familiar próximo en edad, que, bueno, que nos vienen a preguntar directamente y entraríamos ese concepto de los 12-16. Entonces, mi consejo es que os quedéis a solas con los padres. En el caso de que penséis que está consultando por un motivo oculto, esas toses psicógenas que vemos que no responden a nada, esos abdominalgias, esos pruritos, o bien porque no conozcáis al paciente. Y le debemos de explicar al paciente, que es nuestro paciente, que es el adolescente, que va a esperar un poquito fuera porque vamos a hacer un genograma, vamos a hablar de la infancia. Pero en la mayor parte de los casos lo que tenemos que sacar es a los padres de la consulta. Hay que explicarles que el adolescente es nuestro paciente, que necesita confidencialidad y que tiene que poder preguntar sin miedo, y que luego se les informará de lo que se ha acordado con el adolescente o de aquellas situaciones de riesgo vital. Entonces, esta guía, que es la de Soy adolescente, necesidades de salud, en base a 2 acrónimos, pues intentamos generar todos los ítems que había que recoger en una entrevista al adolescente. La F de familia, los amigos, V de vida sana y vacunación, O de objetivos e ilusiones, religión o creencias, la autoestima, cómo les va a nivel escolar o a nivel laboral, la E de estado mental y los riesgos que están realizando en temas de violencia, accidentes, drogas o nuevas tecnologías. Y el acrónimo estético se intenta recoger cómo debería de ser los ítems que recomienda para una entrevista con el adolescente. La E de estimar y mostrar empatía, dirigirnos a él y presentarnos como profesionales, ofrecer secreto profesional, ofrecer tiempo. Normalmente para una buena consulta, cuando hay un problema oculto, os recomendaría una media hora, se puede buscar el hueco perfectamente, y una revisión nos podríamos meter en 15 minutos. Hay que ir de menos a más, de exponencial, preguntas en espejo, es decir, ¿qué tal te va en el instituto? Bueno, pues, ¿qué te refieres con bueno? Eso, incluso enumerar acciones en tercera persona, pues hay chicos de tu edad que hacen esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Para que él se abra. La T de tenerle en cuenta, preguntarle si vemos que ha tomado una decisión errónea, no, preguntarle por qué lo ha hecho, por qué cree que lo ha hecho, para que él reflexione. Hay que indagar cuáles son sus creencias y sus prejuicios, hay que intentar los cambios o preguntarles qué cambiarían ellos. La O de observar o ovacionar lo que hace bien, y sin condiciones de no darles sermones y ser neutral, no somos sus padres. No vamos a criticar nunca a la persona, vamos a criticar el comportamiento, que es la única manera de cambiar las cosas. Otros procedimientos útiles es hacer resúmenes periódicos, porque, bueno, evita errores y nos hace situarnos, ¿vale? Pues tú estás saliendo con Manuel y te gusta mucho, pero él quiere tener relaciones sexuales con penetración y a ti, pues, no te apetece en este momento y temes que te deje. O, bueno, pedir aclaraciones de sentimientos que hay veces que empiezan en plan muy pasota y al final te acaban explicando a qué se refieren con esas descripciones. Si nos revela cosas importantes, hay que preguntarle las razones y hay que felicitarle por lo que hace bien. Y en general hay que inculcar responsabilidad, hay que creer en ellos, tienen capacidad para cambiar y además quieren cambiar, quieren hacer las cosas bien. Entonces, si detectamos algo grave, debemos de convencerle de que tiene un problema y además que debemos de compartir la información con sus padres. Si tenemos que derivar a un adolescente, por favor no le perdáis de vista. Él nos va a perder de vista a vosotras, os lo aseguro. A mí me siguen llegando adolescentes de hace tiempo que te vienen a saludar y dicen, oye, ¿qué tal? Pasaba por aquí, y de verdad que son lo más agradecidos. Para resolver, hay que resolver las dudas que tiene el adolescente y revelar a los padres solamente lo acordado a aquellas situaciones que suponen un riesgo vital. Bueno, vamos a parar ¿o preferís hacer algún caso clínico, las preguntas, lo que queráis? Lo digo porque queda tema y es denso. Dime, Cristina.
Sí, sí. Que muchas gracias, Leonore, que nos estás metiendo un montón de información y que fenomenal. A ver, yo quería decir, porque a mí esto también me preocupa mucho, o sea, por ejemplo, en esto de la adicción al porno, que es, como tú bien has dicho, es un hecho real y es que encima en adultos es brutal. O sea, de hecho, hay muchas parejas que lo están pasando muy mal por esto. Pues no sé si conocéis la página daleunavuelta.org, que empezaron a estudiar un poquito lo de la adicción, todo eso, tienen un curso, todo eso, funciona muy bien y es que además ahora la gente les está consultando un montón, o sea que es que encima también están ayudando a mucha gente a salir de eso. Lo digo por decir recursos, porque como muchas veces se nos ponen los pelos de punta, dices, vale, muy bien, está todo muy mal, pero ¿qué haces? Sí. Eso. Luego, vamos, sí que lo has dicho, lo de educación sexual integral, efectivamente. O sea, yo el otro día oía a una ginecóloga que decía que, claro, la educación sexual muchas veces se ha abordado como una gimnasia. Entonces, claro, si solo es quita, pon, vamos, hay que intentar que sea, o sea, más integral y que abarque todo, que les puedas ofrecer algo más que implique toda su vida y sobre todo empoderar a los padres porque se asustan. Entonces se creen que tienen que ser máster en algo para poder hablar con sus hijos. Entonces es algo tan sencillo como que aprendan a hablar claramente desde pequeñitos, porque educación sexual es que le vean besarse a sus padres, o sea, son cosas muy sencillas desde pequeños. Y luego os quería preguntar si alguien está metido en las diferentes provincias en las que estáis, porque yo me he metido en esto, ¿nos han ofrecido desde gerencia lo del curso de violencia para centros educativos, todo eso? ¿Tú también estás? Vale, es que yo estoy en Burgos y soy la única pediatra, los demás son enfermeras. Entonces, yo no sé si más pediatras o es que somos, porque me parece una oportunidad muy buena. O sea, ha salido de Salamanca, o sea, están formando unas personas de Salamanca, que yo creo que es el programa este de ni ogros ni princesas, sí. Y están formando a la gente, entonces han dado para que se puedan dar talleres en primero y segundo de la ESO y ahora nos van a dar lo de tercero y cuarto. Entonces, hombre, yo creo que es una buena oportunidad para que estemos ahí también los pediatras. Ya sabemos que luego la realidad es que es complicado, pero ir a los institutos y demás, pero es una buena oportunidad. Yo que estoy en la gerencia de Palencia, vi ese curso y me quise apuntar y resulta que solo se lo ofrecían a matronas y no me dejaron. O sea, llamé porque me apunté súper pronto, se lo dije de hecho a una matrona que soy amiga y digo, ay, mira qué buena pinta tiene esto y tal, podríamos ir juntas. Y me dijo, sí, y se apuntó ella 5 o 6 días más tarde y luego cuando ya llegó el momento me dice, oye, ¿te han escrito? Digo, no me han escrito, te voy a llamar. Y a ella la habían admitido y a mí no, digo, pero si iba por orden de lista y tal. Dice, no, es que había preferencia para matrona y no había ni una pediatra en Palencia, por ejemplo. Un poco absurdo, sí. Eso. En Zamora también lo hicimos en su momento. De entrada entramos 4 personas, 2 enfermeros, una matrona y yo como pediatra, y después se abrió a todo el mundo y en el resto de comunidades no se ha puesto limitación, o sea, en el resto de provincias no se ha puesto limitación al perfil profesional, que yo sepa, porque yo me he encontrado médicos de familia, enfermeras, porque la primera formación la hicimos en Valladolid. Y después ya seccionaron las formaciones para que no nos tuviéramos que desplazar el grupo y porque, por ejemplo, de Zamora fuimos 4 en una primera entrada, pero después se amplió para poder hacerlo en todos los institutos y todas las zonas básicas de salud. Y eso, claro, requería más profesionales. Y ahí se apuntó todo el perfil que sea. O sea, que yo insistiría en que si hay interés, que no pongan frenos porque no tengas un perfil que ellos han decidido, porque no es así. Hubo un primero que se hizo en Valladolid que fue general para toda la comunidad y que seleccionaron, a mí me dijeron de Zamora que íbamos 4 por provincia, en algunos casos había alguno más y nos juntamos aquí en la gerencia, en Paseo Zorrilla, allí nos dieron los talleres y simplemente experimentamos los talleres de primero de la ESO. Los que iban para que nos contaran, nos proporcionaron el material y después para ampliar eso utilizaron pues eso, los mismos docentes que nos habían dado las sesiones y alguno más que se iban repartiendo, hacían las jornadas en cada gerencia. Entonces en Zamora hicimos la jornada en la gerencia de Zamora, vinieron los profesionales del grupo de Salamanca, dieron la formación y ahí ya estaba mucho más amplio, había enfermeras, yo creo que pediatras no había nadie más.
y había enfermeras, matronas, enfermeros, no sé si había algún otro profesional más, médicos de familia, creo que tampoco, pero no estoy segura. Sin embargo, en otros centros, en León, por ejemplo, había algún médico de familia y demás. Nada, Cristina, gracias por la aportación. Sí que la conozco y de hecho todas las este tipo de están muy bien y hay que conocerlas. De hecho, bueno, no me daba el temario, la verdad, porque es extensísimo. He quitado mucha parte quizás de educación sexual integral, que va un poco, que sí que, por ejemplo, en otro curso que di en León, que va dirigido a la enfermería, sí que se abordó. Porque lógicamente la sexualidad es lo que quiero decir, es muchísimo más que, o sea, yo creo que a veces tenemos un problema nosotros mismos cuando hablamos relaciones sexuales completas. ¿Qué significa? Que si no hay coito no son relaciones sexuales. O sea, en la primera vez solamente tiene solo la primera vez la tiene la penetración, el resto no son primeras veces de nada. Entonces, incluso nosotros mismos clasificamos en las historias clínicas, lo veréis, relaciones sexuales completas entendidas como lo que... Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que hay que trabajar. Y bueno, un poco la línea que comentas de que realmente, pues eso, es que la pornografía no es una guía de educación sexual, por no decir que no es nada que no sea arrear puñetazos en introducir partes por todos los... Entonces, claro, ellos llegan y empiezan, tienen la primera relación sexual, esto no me va porque no están lubricados, porque no tienen... Y claro, dicen, pues es que esto no me pone tan... Y entonces van asumiendo cada vez más riesgos y al final tenemos a chavales de 18 años que parece que les ha atropellado un autobús, o sea, están ya desencantados con la vida y además frustrados, o sea, porque realmente es como no disfruto con nada de todas estas cosas y encima pues acaban pues eso, con otros problemas añadidos. Sandra Montoro nos dice online que deberíais implicar también a los médicos, o que se debería implicar a los médicos de familia, dado que a los 14, al menos en el Bierzo, pasan a sus consultas y creo que no le dan mucha importancia a la adolescencia. Que ella le sigue tratando de forma extraoficial, pero claro, le supone muchísimo tiempo. De hecho, se propuso un poco por facilidad de tiempo el implicar a enfermería. Yo creo que tenemos que exigir, por ejemplo, hay muchas diferencias, os voy a decir, aquí estáis de diferentes provincias, pero por ejemplo en León tienen una enfermera por pediatra, cosa que, por ejemplo, en Palencia llegáis a tener una enfermera para 3 pediatras. O sea, realmente... yo ahora mismo me considero muy, muy afortunada. Bueno, he tenido unas enfermeras espectaculares, ahora tengo una que, vamos, no la cambiamos. Y ella realmente asume gran peso de las revisiones del adolescente y además lo hace fenomenal. O sea, que es que no solamente lo tenemos que ver, sino que a lo mejor tenemos que buscar, lo que decía, no solamente estamos implicados los médicos, también está implicada la enfermería, están implicados los psicólogos, los orientadores. O sea, hay muchísimas personas que pueden hacer gran parte de ese trabajo y que tienen capacidad y que lo hacen muy bien. O sea, yo creo que es un poco la clave. Pero si tenemos que priorizar y vemos que, pues tenemos que saber por lo menos qué es lo que merece más la pena. Sí que se planteó en el caso concreto hacer una revisión a los 16. En el caso del médico de adultos, pero claro, como no entra dentro de, pues esto depende de la buena voluntad, mientras no se ponga en cartera de servicios, pues tampoco va a ser afrontado por la mayor parte de los médicos de familia. Bueno, pues empezamos. Este es el resto de la charla, las partes, que son los problemas ginecológicos en la adolescencia. Lo que os decía, para tener una buena atención ginecológica a los adolescentes tenemos que tener una buena relación médico-paciente y en los adolescentes hay que hacer una exploración ginecológica mínima para obtener la mayor información posible. Y si no es una urgencia y la relación no es todavía de confianza, pues se puede demorar.
Os he hecho un resumen de las cosas que a lo largo de la última década a mí me han surgido en consulta y que, bueno, que son curiosidades que a lo mejor surgen en algún momento de lo más interesante, porque todos conocéis el desarrollo de la pubertad y no hay mucho más que añadir. Bueno, es decir, que no hay eficacia demostrada en disminuir la mortalidad con la autoexploración en los cánceres ginecológicos en adolescentes. No lo hay en el cáncer de mama. Ya el Canadian Journal en 2001 dijo que no había evidencia suficiente para para recomendar sistemáticamente la autoexploración mamaria en las mujeres de menos de 40 años, pero mi experiencia es que ayuda, porque tienen unas mamas muy fibrosas, unas mamas muy heterogéneas, y entonces si ellas se acostumbran a palparse, saben lo que hay cuando los cambios hormonales que muchas veces les surgen como pequeños quistes, los llevan mejor o podemos afrontarlos sin necesidad de que tenga que palparlas el pecho la mitad del servicio de urgencias y demás. Tampoco hay evidencia en el caso del cáncer testicular. La ginecomastia del varón, que nos consultan muchísimo, al menos a mí me consultan muchísimo, decir que es normal que la sufren el 60% de los chicos en estadio 3 o 4 de Tanner, que suele ser uniobilateral y siempre es menor de 4 centímetros y tiende a desaparecer espontáneamente en 2-3 años. Se debe a una hiperplasia ductal. Si es más de 4 centímetros o bien aparece fuera de la pubertad, es patológica. Tenemos que explorar testículos para descartar un hipogonadismo o un problema tiroideo. El varicocele es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. La sufren el 15% de los varones adolescentes. Son esas dilataciones venosas que tan solo en el 2% son moderadas o graves, pero tenéis que saber que si no las diagnosticamos, la probabilidad de que sea infértil es bastante elevada y hay que abordarlas en ese periodo de la adolescencia, que es cuando está creciendo el testículo rápidamente, se compromete el paquete vascular y entonces de alguna manera hacen esas dilataciones, tortuosidades que hay que derivar, y si tenéis alguna duda no pasa nada por mandárselos al urólogo. El botón mamario, que es asimétrico y puede llevar hasta 12 meses de decadencia de una a otra. Las mamas de las chicas son mamas naturalmente fibrosas. Tampoco hay que utilizar la clasificación de la mastopatía fibroquística en las edades precoces a menos que encontremos fibromas de más de 1 centímetro, porque si no nos metemos en una secuencia de exploraciones sistemáticas que no tienen sentido porque su mama va a cambiar. Nunca está recomendado una cirugía mamaria antes de los 18 años, porque antes no se establece la mama definitiva y que es normal una cierta simetría en labios menores. La regla se considera el quinto signo vital de la adolescencia, es decir, que la adolescente tenga la regla, tenga una cierta cadencia y una cierta regularidad, es una garantía de que todo está funcionando bien. Es como la tensión, como la frecuencia cardíaca en la adolescente. Entonces recomendamos que registren sus ciclos. Os voy a insistir en esto porque explica muchas de las cosas posteriores. El ciclo ovárico, que todos conocéis, empieza por los pulsos de FSH, de GnRH, que es lo que desencadena la activación de FSH y LH. Por eso, por ejemplo, cuando queremos inhibir una pubertad, lo que hacemos es darle GnRH, quitamos la pulsatilidad. Entonces esto produce FSH a nivel de la hipófisis y esto produce un reclutamiento folicular a nivel del ovario. En torno al día 7 se selecciona el folículo que va más avanzadillo y el resto se le involucionan. En torno al día 14 se produce la ovulación. La ovulación es la salida del óvulo y se queda el cuerpo lúteo, que es el que va a producir, va a estar implicado en la segunda fase del ciclo ovárico y menstrual. En la fase inicial de los primeros 14 días predominan los estrógenos producidos por el ovario, que lo que producen es que el endometrio se hipertrofie, se vuelva más vascular, más grande, y una vez que se produce la ovulación, como lo que está esperando es un cigoto, lo que hace la progesterona, que produce el cuerpo lúteo, es estabilizar ese endometrio, ¿vale? Hacerlo más, impedir que siga creciendo, lo hace más estable. Bueno, para saber lo que es patológico tenemos que saber lo que es normal. En las chicas es más flexible, ciclos entre 21 y 45, un manchado entre 3 y 6 compresas al día sin rebosamiento y durar entre 2 y 7 días. Sería patológico que durara menos de 21 días, que manchara más de 6 compresas diarias o que tuviera más de 2 cambios en una sola hora o coágulos de más de 2,5 centímetros o que dure más de 7 días. Bueno, son unos conceptos porque tengáis una idea. Poli y oligo son la duración del ciclo, por corto o por largo. Criptomenorrea es la propia de las anomalías a nivel del aparato cérvico-uterino, cuando, por ejemplo, tenemos el hematocolpos porque tienen una agenesia vaginal o una agenesia de parte de la estructura genitourinaria. La hipermenorrea es lo que nos consulta muchas veces, que es esa menstruación abundante de más de 80 mililitros
y más de 7 días, o la combinación de ambas. La hipomenorrea, lo contrario, el spotting, aunque en algunos casos se ha considerado fisiológico, pequeñas cantidades en la adolescencia, lo que os decía, la menarquia, o sea, tener la regla es un signo de salud. Entonces, el spotting se asocia principalmente a si están tomando anticonceptivos, los están tomando mal, y a las enfermedades de transmisión sexual. Es muy característica del gonococo. La metrorragia es la hemorragia fuera del ciclo. La hipermenorrea, esa hemorragia tan abundante que nos cuentan las adolescentes, la causa más frecuente es la no ovulación. Es muy sencillo de entender si volvemos a mirar el ciclo. Tenemos los estrógenos que nos hacen proliferar el endometrio. Llega la teórica ovulación. ¿Qué pasa si no hay ovulación? Que no hay cuerpo lúteo para producir progesterona. Por lo tanto, los estrógenos continúan aumentando el tamaño del endometrio, con lo cual ese endometrio se vuelve muy grande, muy friable y acaba por sangrar. Y además sangra sin ningún control, porque no tiene la progesterona para estabilizarle. Entonces, esas son las hemorragias que vemos en las adolescentes. La hipermenorragia es muy propia del primer ciclo, del primer año posmenarquia, que es cuando los ciclos son anovulatorios, y en el segundo año posmenarquia lo que vemos más es la aparición del dolor, porque aparecen los ciclos ovulatorios. Entonces, la mayoría van a ser funcionales, van a ser transitorias, tan solo el 20% son orgánicas. Entonces, bueno, en el caso que sospechemos una patología orgánica o que el grado de, digamos, de sangrado sea muy importante, pues habría que pedir un hemograma, una hemostasia para ver coagulación también, porque podría ser un von Willebrand. Y el tratamiento de la hipermenorrea depende de la estabilidad hemodinámica y las cifras de hemoglobina. En general, en la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar con una hemoglobina mayor de 12 y que no está sangrando a cañón la adolescente. Entonces, únicamente se mandaría a observación. Si el sangrado es muy abundante, ferroterapia, el ácido tranexamámico, que se está utilizando mucho, los AINES, que también disminuyen el sangrado. Y, digamos, con eso bastaría porque estamos hablando de una etapa transitoria. Que la chavala tiene ya una hemoglobina de menos de 10 o está inestable y está sangrando de manera aguda. Lo mismo que la anterior, pero además habría que darle un progestágeno. Es decir, tendríamos que sustituir esa progesterona que no tiene y se haría en base al etilenilestradiol, un mínimo de 35 microgramos y la frecuencia que se lo daríamos depende del grado de sangrado. Se puede dar hasta cada 6 horas si es necesario porque está sangrando a cañón, pero en ese caso también le tendríamos que poner un antiemético y esto se haría a nivel hospitalario. Luego hay que estabilizar ese endometrio, porque ese endometrio friable, sangrante, que no entra en ciclos normales, si no lo estabilizamos con un anticonceptivo combinado que lleva un estrógeno y una progesterona, va a seguir sangrando. Bueno, la menorrea, la ausencia de regla. Se considera a los 16 años si la chica tiene los caracteres sexuales desarrollados y a los 14 si no ha empezado con nada de los caracteres sexuales secundarios. La menorrea secundaria, lógicamente, es cuando tras haber menarquia no hay regla y se considera en general cuando pasa el primer año tras la regla y 3 meses, bueno, hay diferencias entre los textos, pero resumiendo, 3 meses si han tenido ciclos regulares anteriores y 6 meses si han tenido ciclos anteriores irregulares y han pasado a ese segundo año de posmenarquia. La cosa más frecuente de menorrea es el embarazo. Hay que recoger los antecedentes de ovario poliquístico, hacer una escala de Ferriman que conoceréis, ver si están consumiendo algún fármaco o tienen algún tratamiento, los tratamientos antiepilépticos o los neuroeléctricos que generan hiperprolactinemia y amenorrea, o si hay síntomas de un tumor. Muy sencillo, amenorrea y no hay desarrollo sexual, lo que queda claro es que estradiol no hay, ¿vale? Pues entonces el fallo está hipotálamo, hipófisis, ovario o la alteración cromosómica que normalmente fallan los anteriores. ¿Qué hay desarrollo puberal? Y amenorrea, pues hay hormonas, pero probablemente no son las que tiene que haber o no en la proporción que tiene que haberlas. Entonces, lo que más nos vamos a encontrar va a ser un hiperandrogenismo leve, que es el propio del síndrome de ovario poliquístico. Tienen un acné un poquito más, tienen más vello de lo habitual y es raro, pero bueno, si nos encontramos signos de virilización masiva, la mujer barbuda, que es, ya digo, extraordinariamente raro, tendríamos que pensar en cosas más gordas como un tumor o una hiperplasia suprarrenal. El tratamiento, pues en función de la etiología, lógicamente, se recomiendan los anticonceptivos combinados. La dismenorrea es ese dolor y es el dolor cíclico asociado a la ovulación. Lo sufren el 50% de los adolescentes y se debe a eso, a que en el pico ovulatorio durante el segundo año hay una sobreproducción de prostaglandinas que son proinflamatorias. Hay que tratarlas con AINE y se recomienda que una vez que esté instaurado ese tipo de dolor, se recomienda que los ciclos anteriores no esperen a que la chavala esté doblada porque luego es muy difícil de yugular. También hay tratamientos alternativos como los omega 3 y solamente hay que estudiarla cuando es una cosa que altera mucho la calidad de vida.
Con respecto al síndrome premenstrual, que lo sufren el 80% de las mujeres adolescentes y no adolescentes que tienen la menstruación. Y como dato anecdótico, decir que existen estudios que demuestran que en las mujeres con tendencias delictivas, cuando están en el periodo de síndrome premenstrual, es más fácil que hagan conductas delictivas y en la justicia británica y francesa se reconoce como un atenuante médico-legal. Los quistes, bueno, anomalías vulvovaginales. Los quistes de glándulas de Bartolino, que vemos con mucha frecuencia, la gran mayoría no hay que hacer nada. En el caso de que sea una masa grande que digamos, molesta, no les permite sentarse, entonces hay que mandarlos a cirugía y hay que descartar enfermedades de transmisión sexual. Los nevus, o vamos, los lunares que aparecen, son muy propios de la adolescencia, aparecen en estas etapas y es raro que malignicen. La leucorrea es ese flujo excesivo que se produce en la mujer adolescente que no se produce con tanta frecuencia en la mujer adulta. ¿Por qué? Porque las adolescentes son inmaduras. Las niñas estamos aburridas de ver vulvovaginitis en las niñas, aburridas. Vamos, por lo menos yo aburrida estoy. ¿Y por qué? Porque no tienen hormonas. ¿Qué les pasa a los adolescentes? Que tienen hormonas, pero las tienen, bueno, pues un poquito todavía descontroladas, no tienen los suficientes niveles de estrógenos y tienen ciclos anovulatorios. Y además tienen lo que se llama una ectopia del epitelio escamoso. Entonces veis, esto es un epitelio normal y esto es un epitelio de un adolescente, que sería el equivalente a una lesión 1 del cáncer de cervix. Es decir, que tienen parte de lo que debería estar dentro del útero está salida en el cuello. Esto hace que sean mucho más fáciles de infectar en una enfermedad de transmisión sexual y que hagan una enfermedad inflamatoria pélvica con la consiguiente esterilidad muchísimo más frecuente que una mujer adulta. En los cuerpos extraños vaginales el más frecuente es el tampón y son muy frecuentes las vulvovaginitis irritativas. Tenéis que saber que la manipulación, el coito alteran el pH y lógicamente el sobreuso de detergentes. Y luego tenemos las enfermedades de transmisión sexual, que como he dicho, una de las principales razones de su alta incidencia es esa ectopia. Luego tenemos además, como no tienen los niveles estables de hormonas, tienen una microbiota bastante alterada. Tiene un déficit de IgA endocervical, además, bueno, pues el tema de los preservativos y el tema de la presión de grupo y de que beben alcohol en muchas situaciones. Y muchas veces están implicados en las redes sexuales. Las redes sexuales es esa, digamos, monogamia consecutiva que nos expresan ellos, que es que si yo estoy con este 6 meses y el otro a su vez, total, que si en una red sexual alguno de ellos tiene una enfermedad de transmisión sexual, la probabilidad de que el resto lo adquieran se multiplica por 10. El tema de que no tienen un cierto secretismo y no suelen informar a las parejas sexuales. Nosotros normalmente nos piden que les informan ellos, pero la realidad es que en la mayor parte de los casos no les informan. De hecho, hay estudios que recogen esto y se está demostrado que una pareja sexual que da la casualidad que los dos manifiestan síntomas, la mujer con muchísimo más riesgo para su fertilidad y su futuro consulta después de 10 días de síntomas frente al varón adolescente que consulta a los 6 días. Bueno, se clasifican en las de fluidos, entre fluidos infectados con mucosa, lo que llamo el Gattaca, que son clamidia, gonorrea y tricomona, las que vamos a ver, clamidia y tricomona, es las que os tenéis que quedar. Tenéis que saber que también se pueden contactar aunque utilicen preservativo, que el rasurado de la zona genital aumenta por 30 el riesgo de contagiarse los virus herpes humanos, las condilomatosis, la sífilis, y además saber que aumenta el riesgo de cáncer uterino, la clamidia y el VIH, y que además el problema de estas enfermedades de transmisión sexual es que multiplican casi por 50 el riesgo de que en una relación sexual de riesgo adquieran el VIH. Decir que la OMS nos indica que dar información a los jóvenes no es promover que sean promiscuos, sino que lo que tenemos que indicarles es que la sexualidad es una parte de su vida que es una parte que tiene consecuencias, y consecuencias muy gordas. Entonces, tienen que asumirla como lo que es, una situación en la cual requiere toda la responsabilidad. Y que la manera de disminuir las ETS es que no tengan conductas sexuales de alto riesgo, si van a tener conductas sexuales que practiquen sexo seguro, o en su defecto, si no lo van a, pues lo mejor es no practicar, aunque no se considere un método anticonceptivo. Bueno, esto está recogido, lo podéis tomar, es una guía de la Comunidad de Ceuta, donde te vienen, bueno, pues las diferentes estrategias, vamos a ver, de contacto sexual y lo que se puede transmitir. Y estas son las medidas de coito seguro. Como podéis ver, bueno, pues hay mucha variedad que a mí no me entran por la cabeza. Por ejemplo, penetración anal con puño,
bueno, pues está recogida, cómo gestionarlo con garantías. Y bueno, tenéis que saber que está descrito la transmisión de ETS, de clamidia y tricomona por fómites, por juguetes sexuales. Entonces, si tienen juguetes sexuales, evidentemente los tienen que desinfectar correctamente el cambio de parejas. En el tema un poco que enfocaba Cristina, la manera es promover el sexo seguro y explicar que, bueno, pues que existe cómo es el ciclo de excitación humana. Entonces, bueno, pues que hay una fase de inicio, que los estímulos son visuales y corporales, que produce una activación hormonal, que es vasocongestión y miotonía, como todo estímulo, que es una reacción simpática, que esa reacción simpática se puede mantener en el tiempo, que es la fase de meseta, y que cuanto más larga sea la fase de meseta, cuando se produzca el orgasmo, que es la rotura de alguna manera, el paso a la fase parasimpática, más va a durar y que además, en el caso de que, por ejemplo, no hubiera penetración finalmente, pues tienen que notar esa congestión, ese calor a nivel pélvico, que es el propio digamos que el equivalente al orgasmo. Y bueno, que hay que decir que no solamente es el coito, que existen muchísimas maneras de sexualidad y que el adolescente realmente es responsable de su propio cuerpo y que nadie puede decidir por ellos, y también es responsable de su felicidad. Que tiene que negociar con la pareja si al día siguiente o mientras estás teniendo una relación sexual estás pendiente, si te vas a quedar embarazada, si te van a pegar no sé qué, o al día siguiente te vas a... dudo mucho que se pueda tener placer. Entonces, si no hay sexo seguro, no hay placer. Y si la persona no quiere utilizar preservativo, buenas tardes, hasta luego. No hay más. Esta es una de las infografías de la SEMA, que está el HDO, sobre los 4 mitos del preservativo, que son de no confías en mí, dices que la confianza no tiene nada que ver con la protección, es que no me quieres, pues es que el amor no me va a librar ni de un embarazo ni de una enfermedad de transmisión sexual. Es que me aprieta el preservativo, pues busca tu talla, chico. Que el preservativo te hace sentir menos en la relación, pues hay preservativos extra finos, hay preservativos con todo tipo de variedades de lo más varias. Bueno, ¿cómo vais? ¿Queréis preguntas? ¿Alguna? ¿No queréis decir nada más que nada por parar? Porque todavía queda. Bueno, bien, de momento... Bueno, pues me voy a tomar yo la libertad. ¿Sí? ¿Me quedan? Vale, me voy a tomar yo la libertad de presentaros algunos de los casos clínicos por comentar, que son 2 casos, bueno, para relajar un poco y a ver qué pensáis, porque bueno, estos son cosas reales, ¿vale? Por ejemplo, el caso 1 es Martina, que tiene 17 años, y Jaime, que tiene 15, que llevan 4 meses saliendo y en ese momento acuerdan tener relaciones sexuales con penetración. Martina ya ha tenido relaciones sexuales antes con otro chico, pero para Jaime es la primera vez. Bueno, pues quedan en casa de Martina lo organiza todo en plan fantasía de amor, con corazoncitos y no sé qué, y sin comentárselo a Jaime decides grabarlo. Entonces, cuando están ahí en el momento culme, pues Jaime se bloquea y aquello no sube ni para atrás, o sea, tiene el gatillazo y está de los nervios el pobre. Entonces, nada, Martina, viendo el panorama, le dice, bueno, tranquilízate, que no pasa nada, que esto... entonces, bueno, más adelante lo dejan para otro día, más adelante tienen relaciones, no pasa nada, todo va bien, pero un año después Jaime decide romper con Martina porque quiere tener con otra chica relaciones y Martina está muy enfadada y no lo acepta. Entonces decide que lo que va a hacer es amenazar a Jaime en difundir el vídeo de aquella fallida primera vez, que la cual no le pidió permiso. Pero Jaime le dice que se vaya a la mierda, sinceramente, o sea, que le da igual, que difunda lo que le dé la gana. Entonces Martina decide enviar ese vídeo íntimo entre los compañeros de institutos, que luego a su vez lo recomparten, que sepáis que es pornografía infantil, o sea, tener fotos y compartirlas de menores es pornografía infantil y pueden acabar en la cárcel, ellos y los padres. Entonces, ¿qué pensáis que está ocurriendo? Tenemos, bueno, dado 4 opciones. A ver, ¿qué os parece? ¿Que Martina está haciendo sexting y que como los receptores son chavales no pasa nada? ¿Que Martina está realizando grooming porque está acosando y está presionando a un menor para obtener un beneficio y que bueno, pues que realmente es punible, porque el caso de Martina
es mayor, que ¿pensáis que está haciendo un grooming? Sí. Bueno, la C sería que Martina está violando el derecho a la privacidad de Jaime y que como es menor pueden condenarla. Y la D sería que Martina está haciendo sexting porque está difundiendo imágenes, es que ella aparece sin ropa, también aparece sin ropa Jaime, por lo tanto lo que está haciendo es violar el derecho a la privacidad de Jaime. Vale, pues esto es lo que se describe el porno revenge, que hay, si no conocéis la plataforma Arte, que es de la Comisión Europea, hay unos vídeos muy buenos sobre las formas de violencia de la mujer, son cortos, son muy ilustrativos y abordan, por ejemplo, pues esto, que el tema del porno revenge, en los que es el caso de una madre que ella se venga por la muerte de su hija de 16 años porque el exnovio ha difundido un vídeo y se venga de todos los que en la plataforma intentan acceder a ese vídeo. Y llama a sus familias para decirle, mira, está tu marido intentando acceder, y entonces es un poco lo que refleja es que en las redes sociales y en Internet todos podemos ser víctimas y todos podemos ser acosadores. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en Internet y que hay que ser no cuidadoso, lo siguiente. O sea, lo que yo les digo a mis chavales a la consulta, si vosotros asumís cuando ponen los carteles los políticos, cuando papelan, ¿vale? Vosotros, antes se ponían las carteleras estas grandes, ¿vale? Con los carteles de los políticos. Hay veces que alguna se olvidaba. ¿Qué pasaba a los meses? Pues alguno pintorrejeado. Otros, con perdón, se limpiaba el culo porque no tenía nada más a mano. Otro le escupía, otro le hacía no sé qué. Vale, pues cuando tú subes algo a Internet, que sepas que va a ocurrir eso mismo fuera de extémbore, es decir, totalmente desvinculado, y no solo eso, sino que además te lo van a notificar. Te van a notificar quién se limpia el culo con tu foto, quién te pintorrejea y quién... ¿Estás dispuesto a asumir eso? Vale, adelante. ¿No estás dispuesto a asumirlo? Pues que sepas que esto puede pasar. De hecho, no estamos preparados psicológicamente para 10.000 críticas, porque la mayor parte no van a ser constructivas. Por desgracia, no llega al 1%. Y es una de las cosas que también insisto mucho en los adolescentes, críticas constructivas. Se critica el comportamiento, se critica lo que está mal y nunca la persona, porque todo lo demás no aporta nada. Bueno, pues... vamos a hacer el segundo caso clínico y tenéis razón, es la última, aunque bueno, como todo, también podríamos decir que bueno, pues que eso, que ha violado su intimidad, que los otros compañeros están haciendo, pues eso, pornografía infantil. Perdona, ¿dónde están los vídeos esos? ¿Preguntan? Se llama Arte, la plataforma se llama Arte, creo que es www.arte.es o si no podéis plataforma Arte y son cortos hechos sobre la violencia a la mujer, las diferentes formas de violencia a la mujer y bueno, pues reflejan un poco pues eso, diferentes aspectos, puede que unos os veáis más identificados, otros menos, pero bueno, sí que reflejan un poco eso, pues lo que os decía, que en la red todos podemos ser víctimas y todos podemos ser acosadores, que ninguno estamos libres, que nadie somos santos. Bueno, os voy a presentar el caso de un ejemplo práctico de embarazo no deseado. Isabel y Antonio tienen 15 y 18 años, llevan 4 meses saliendo y llevan 2 meses teniendo relaciones con penetración. Siempre han utilizado preservativo. Antonio es un chico muy estudioso, se está preparando, está en segundo de bachillerato, se está preparando para sacar una buena EBAU, ¿no? Entonces acaba de acabar el segundo de bachillerato y está ahí en el periodo ese. Entonces se van de fiesta con Isabel y bueno, van a su casa y están con unas copillas de más y deciden pues tener relaciones sexuales con penetración. Antonio se va a poner el preservativo y se le rompe y Isabel dice, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y Antonio dice, bueno, es que no te preocupes que yo controlo que yo lo tengo todo controlado. Vale, tienen relaciones utilizando la marcha atrás, Antonio se cierra a estudiar para su EBAU y le pide a Isabel que por favor, que si no es una cosa muy importante, que no lee porque está muy agobiado, hay que sacar. Entonces Isabel, que se come las uñas, pues no le baja las reglas, hace un test de embarazo y le sale positivo. ¿Qué hace Isabel? Pues quizás se plantean 3 opciones. Quizás no decirle nada a sus padres ni a Antonio porque no quiere molestarle y a sus padres porque no quiere que se lo reprochen. Se va sola a un centro de planificación familiar y como tiene 15 años le dicen que es una acción, digamos, es una acción que puede suponer un riesgo vital, con lo cual necesita el consentimiento de sus padres. La legislación anterior necesitaba el consentimiento de los dos y hemos tenido muchos problemas con los padres separados.
Entonces ella se va a casa, no se lo quiere contar a nadie y busca en internet y busca pues, que hay si te tomas tal cantidad de tal anticonceptivo, una dosis alta, pues puedes abortar. Se toma tal cantidad, empieza a tener una metrorragia y acaba en el hospital. La opción B es que ella no está a favor del aborto y decide que se lo va a contar a Antonio. Le dice, mira Antonio, me pasa esto, yo no estoy dispuesta no me parece ético. Antonio, que está de los nervios, le dice que se vaya a la mierda, que él no quiere saber nada de un bebé, que él está a lo que está y que si lo quiere tener, que adelante, pero que suyo es. Entonces ella, bueno, se lo cuenta a los padres porque evidentemente tarde o temprano lo van a saber. O quitar la C, que es que decide contárselo a sus padres, que la acompañan a un centro de planificación familiar, aborta, firman todos los trámites y cuando acaba la EBAU, Antonio pues va a hablar con Isabel y dice, ¿qué pasa? No sé qué, la ve muy retraída y Isabel se lo cuenta. Y él se enfada muchísimo, le dice que quería haberse enterado, por lo menos haberla acompañado en esos momentos y realmente tiene una discusión. ¿Qué mitos, qué cosas veis en este caso? El de si yo te quiero y tú me quieres, todo va a ir bien, todo es uno de los mitos. Es de, ¿sabes? Como nos queremos, pues todo va bien. Bueno, el amor no va en esos términos. ¿Qué pensáis? ¿Que se está sometiendo a una situación de alto riesgo? Salvo en el tercer caso, en los dos anteriores, está en riesgo su vida. Y realmente esta chica, lo único que, ¿sabes? Que realmente ha tenido... Pues eso, del 100 relaciones que tiene, 99 con preservativo y una sin. ¿Ya? Pero es que la probabilidad es así. Bueno, estas eran las preguntas, si queríais luego... ¿Tenéis alguna...? ¿Vosotros qué opción creéis que es la...? Pues si os pasa algún día como madre o como pediatra. O sea, el problema es que siempre llegamos a las opciones. O sea, que qué estamos haciendo mal. Claro, sí. No, pero es que, o sea, yo de verdad que yo en la consulta se lo digo muchísimo. Digo, en el momento en el que tengáis una relación, siempre vais a poder ser padres, porque ni el preservativo es el 100%. Y es que, o sea, nadie le dice crudamente eso. O sea, vamos, es que me parece que tienen que ser súper conscientes. O sea, que yo creo que ahí es una cosa que nos falta. O sea, que les hacemos mayores para lo que queremos. No sé si me explico. O sea, que yo veo, o sea, mi preocupación, que luego lo otro ya es súper problemático todo, es si estamos diciendo toda la verdad. O sea, y si les estamos realmente haciendo conscientes de la gran responsabilidad que tienen. Porque fíjate qué pelotera todo lo después. Es que no hay solución buena. Sí. Gracias. Yo creo que igual nos centramos un poco más en que no tengan esos comportamientos que los van a tener, en vez de centrarnos en la segunda parte, en que vengan a la respuesta C, en que confíen, en que si les ha pasado algo, que vengan, que nos lo cuenten, que no se lo cuenten a sus padres de entrada, si confían en ti, que vengan a tu consulta y te lo cuenten y encontrarás la manera de implicar a los padres y al final conseguir que tenga un resultado. Porque muchas veces la prevención primaria no es posible, son adolescentes. Si no tienen conductas de riesgo, hasta preocupa, porque igual las tienen después y explotan después y los adolescentes tardíos a veces son peores. Y yo creo que es un poco todo. Intentar prevención primaria sí, pero fundamental la prevención secundaria, que tengan la puerta abierta para poder acudir cada vez que tengan un problema y encuentren la solución y confíen y no les dé apuro. Yo creo que también es la línea que dices y muchas de las expresiones que hemos escuchado a nuestros padres o que escuchamos en consulta dejan esa puerta cerrada. Si os expresáis, una de las típicas de que no me entere yo es como, bueno, tú haz lo que sea, pero que a mí no me salpique. O sea, tú que no salpique. O sea, es como decir, bueno, tú haz lo que quieras, pero que no me toque levantarme a mí. O, por ejemplo, hablamos en términos, muchas veces, tú no tengas sexo, no hagas los... Pues a lo mejor hay que explicarles que decíamos, la sexualidad no es solamente el coito y que además cuando a un adolescente le dices no hagas esto, de cabeza. O sea, entonces hay que darles razones fuera de lo que ellos estiman que es lo vulgar, o sea, lo que está diciendo todo el mundo, para que ellos
tome su propia decisión. A eso me refería con hablarle. O sea, si tú les explicas cuál es el riesgo, les explicas que realmente el problema no es que no quieres que tengan relaciones sexuales con penetración, que ellos pueden tenerlas y son libres de su cuerpo, pero tienen que saber que a lo mejor se están jugando su futuro, se están jugando la fertilidad del futuro o se están jugando... Entonces, lo tienen que saber, porque tienen muchísimo más riesgo, tienen un cervix inmaduro y entonces yo creo que va un poco ahí. Entonces, tú se lo explicas y luego harán... Pero yo creo que queda... Entonces, lo que hay que hacer quizás es eso, educar a los padres, empoderarles y bueno, pues el no hablar en términos absolutos, sino relativizar. Si vas a tener o que sepas que pasa esto, haz lo que consideres, pero que tengas la información. Bueno, pues continuamos. Bueno, que las enfermedades de transmisión sexual, lo que comentábamos, pues eso, yo les digo siempre que si no les gusta utilizar el preservativo, lo que de verdad no les va a gustar es lo que ocurre si no lo utilizan. Entonces, bueno, hay de tipos de enfermedades de transmisión sexual, pues les clasificamos en dos, que son las que producen una leucorrea con molestias en el coito, que son clamidia, gonorrea, tricomona y micoplasma, y las de las úlceras, que son las víricas, y bueno, la sífilis, que son esta primera que veis, que son la más frecuente, y la sífilis, que bueno, no vamos a ver. De momento. Bueno, en las que quiero que os quedéis, clamidia y tricomona, ¿vale? Clamidia es la más frecuente con diferencia y la que mayor impacto socioeconómico tiene. La máxima incidencia está en chicas entre 15 y 19. Y decir que también puede infectar, es la típica de los recién nacidos, por eso se da el colirio, porque producía la conjuntivitis y ceguera en el tercer mundo. Decir que la gran mayoría, el 80%, son asintomáticas. Cuando son sintomáticas, son guerreronas. Vale, principalmente las chicas causan enfermedad inflamatoria pélvica con el riesgo de una infertilidad secundaria y en los chicos puede causar una uretritis y una epidimitis. El tratamiento, bueno, pues es acitromicina en dosis única y hay que tratar a las parejas. La gonorrea, ya digo, de momento está en aumento en los hombres que tienen sexo con otros hombres. Lo que vamos a ver en las adolescentes, lo que os decía, la regla es un signo de salud. El spotting, que es el sangrado intermenstrual, es uno de los síntomas de gonorrea, porque la gonorrea infecta la mucosa, infecta al cervix y al útero. No produce una leucorrea clara como produce, por ejemplo, la clamidia. Y en el caso de los chicos, el 15% producen una sepsis y una hematoma. Decir que en el contacto de una felación pues, se puede producir una amigdalitis por gonococo, que son muy difíciles de diferenciar. Que hay que hacer cultivo por las resistencias y que en general son tan contagiosas y que se pueden autorrecontagiar que no hay que tener relaciones sexuales incluso con el preservativo, con la pareja, hasta que acaben completamente el tratamiento y hagamos el seguimiento. Las tricomonas, que es la segunda. Quiero que recordéis que la tricomona es un bicho flagelado, tiene una colita. Entonces, como tiene una colita, bate, como la baticao, vamos a decir, entonces genera espuma. Leucorrea purulenta con olor a minas pescado es una tricomona mientras no se demuestre lo contrario. De todas maneras, se recoge un exudado y al día siguiente está en micro. Característico la dispareuремia y lo que es el cervix en fresa, que nosotros no lo vemos porque normalmente no hacemos una exploración tan intensa. Bueno, decir que el tratamiento es el metronidazol y hay que insistir con el efecto antabús, que se ponen a vomitar y hay que ingresarles. O sea, de verdad, se ponen a morir. Como beban alcohol en las siguientes 72 horas, se ponen a morir. Bueno, la sífilis, que ya recordáis, la primaria, la primaria que es el chancro no doloroso, que desaparece al mes, luego ya aparece la generalización en la exantema, palmas y plantas y luego la generalización. Y que bueno, pues que está en aumento. Afortunadamente los adolescentes de momento no, pero bueno, vemos algún caso. Y bueno, ayer estaba rematando la sesión y todavía me planteaba si tenía que añadir alguna más. Digo, todavía con la racha que llevamos tenemos que añadir más bichos. Quizás deberíamos de mirarnos como el mono a ver qué puñetas estamos haciendo con el... Bueno, los requisitos ideales de un método anticonceptivo serían una alta efectividad reversible que no requiere apenas planificación. Tenéis que saber que la Asociación Americana de Pediatría indica como primera indicación de tratamiento en adolescentes Lorlar. La SEGO también, que es la Asociación de Ginecología Española. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, voy en la misma línea que la Asociación Española de Pediatría. Lorlar son los anticonceptivos reversibles de larga duración, que son el implante subdérmico
que dura 3 años, con etonorgestrel, o el DIU con levonorgestrel, que dura 5 años. ¿Por qué? Porque solo no podemos hacer una presentación que vaya liberando las dos hormonas, es decir, estrógenos y progesterona. Entonces únicamente se escoge el gestágeno, y los gestágenos en una etapa en que se está consolidando la masa ósea, 3-5 años que le vamos a tener a la muchacha con el tratamiento, eso disminuye la masa ósea final y además aumenta el índice de masa corporal. Según la OMS de grado B recomendable, en las chicas el DIU de cobre. Ya digo, a mí me parece que el método anticonceptivo ideal en un adolescente es el preservativo. Preservativo sí o sí, y en cuyo caso si tiene una relación estable y quiere un poco un doble método, que es anticonceptivo hormonal con los dos combinados, estrógenos y progesterona, para evitar ese, y ideal serían las vías actuales que hay, que son en la vía en forma de anillo o en el parche semanal. Bueno, lo que nos van a preguntar, esto podéis hacer si queréis una imagen, pero bueno, es más o menos lo que nos preguntan sobre cómo afecta al peso, al acné, la estatura. Decir que la anticoncepción de emergencia no es un abortivo, ¿vale? Únicamente funciona si se inicia en las primeras 72 horas y en el máximo de 5 días. Y que lo que hace es retrasar la ovulación para que esos espermatozoides no se encuentren con el óvulo y espesar el moco cervical. Y las indicaciones serían cuando fallan otros métodos anticonceptivos, no como un método anticonceptivo habitual. Y es lo mismo que en un adulto. Cuando se produce una agresión sexual, es decir, cuando nos encontramos con una chica que declara una agresión sexual o que tenemos una sospecha de una agresión sexual por diferentes razones, por ejemplo, cuando nos encontramos un Mycoplasma aureolitum o, por ejemplo, o una gonococia o una sífilis en un adolescente, tenemos que descartar una agresión sexual, tenemos que hacer un parte. ¿Vale? No son habituales, ya os digo, pero bueno, en cuyo caso, si tenemos un caso de agresión sexual, habría que indicar anticoncepción de emergencia, la triple terapia profiláctica, que es una ceftriaxona, metronidazol y acitro, y habría que hacer una prevención del VIH, pero hay que empezar lo ideal antes de 4 horas y con un máximo de 72 horas, y sería un retroviral durante 28 días. Esto está un poco más discutido, pero la realidad es que depende de las situaciones, pero está indicado. Si es menor de edad hay que hacer una denuncia y hay que indicar medidas de protección según lo que quién sea el agresor, enviar muestras al laboratorio, las indicaciones que os he comentado, que son las normas MISAL del 2004, hacer interconsulta a ginecología, a salud mental y lógicamente mandarlo al forense, que es el que tiene que evaluar cara a la agresión. Bueno, como conclusiones, os quiero recordar que las estrategias de prevención primaria en salud sexual y mental en adolescentes tienen un nivel de evidencia A, que hay muy pocas cosas de las que hacemos que tienen ese nivel de evidencia, y que la adolescencia me gustaría que cambiáramos de esa idea de Sócrates a quizás la idea de Confucio o incluso de Kafka, que es que la adolescencia es una oportunidad real para cambiar las cosas, son nuestro futuro y además es que tienen ganas de hacer las cosas bien. O sea, tienen ganas de que les escuchemos, ganas de que les orientemos. Puede que no lo manifiesten directamente, pero luego, de verdad, yo he tenido chavales que te vienen loco en el post-it, pues me dijiste esto y esto, que habías... Y gracias porque lo he hablado con mis amigas, o sea, realmente ellos se sienten afortunados y están alegres de que nos dirijamos a ellos y que les tratemos como lo que son unas personas que están buscando su lugar en la vida y que además, si lo encuentran, pueden ser las mejores. Entonces, me gustaría que nos fuéramos a estos mitos de que la juventud debe ser tratada con respeto o que la juventud es feliz o es más feliz porque es capaz de ver la belleza, no está maltratada, no es ni mala ni rencorosa, buscan hacer las cosas y tienen su sentido y muchas veces les preguntas sus razones y las tienen y las comprendes. Yo siempre relato el caso de un chaval que tuve en Palencia, que era que presentamos porque él tenía 14 y la hermana tenía 17, los padres eran polacos y eran camioneros y estaban ellos dos solos en casa viviendo. El chaval de 14 años había tenido, me llamaba el profesor porque no era capaz de estar en clase. En cuanto había alboroto se empezaba a poner nervioso y se tenía que ir. Y entonces me dice, claro, es que si llamo, si meto mano... Dice, a estos el de 17 no está capacitado en teoría. Entonces, cuando hablé con él contaba que había tenido una agresión física, le habían intentado meter una cuchillada en un momento en una discoteca y entonces él asociaba el ruido
al temor de que le agredieran. Entonces tenía una fobia específica y era incapaz de estar en clase. Le digo, mira, esto es una fobia, hay que abordarla, te vamos a mandar. Y además se trabajó en la capacitación del hermano de 17 para que hiciera los cursos correspondientes para que no se planteara el cuestionar la custodia de los padres, que hubiera sido en ese momento pues lo que le hubiera faltado la puntilla para acabar en un centro de menores y acabar de irse todo a la mierda. Pues digo que realmente son muy... merece la pena. Que no podemos llegar a todos, a lo mejor no podemos llegar a todos, pero si podéis, si tenéis en la mano, para mí ha sido una gran satisfacción, un gran descubrimiento. Bueno, os invito a recoger este trabajo. Quiero decir que a lo mejor os lo encontráis en la consulta, que soy adolescente en necesidades de salud, que sintetiza lo que habíamos dicho de las entrevistas del adolescente, y también hay una hoja para ellos donde vienen los QRs que tanto les gustan, donde van a links de páginas fiables, páginas de la SEMA, de la EP, para pues, esos consejos sobre hábitos de ocio, deporte, todo ese tipo de cosas y bueno, pues la verdad que es bastante satisfactorio. También os invito a conocer la página web de la SEMA. Si no la conocéis, somos un grupo muy joven, muy trabajador, somos muy poquitos, tenemos muy pocos socios. Son 30 euros al año, si os queréis alguno apuntar, y es gratuito el curso de Madrid que se da en La Paz todos los años, ¿vale? Que es a años alternos, un año es congreso y al año siguiente es curso, y el curso es gratuito. Evidentemente no podemos repartir napolitanas ni bollitos ni dar café, pero bueno, tenemos unos profesionales como la copa de un pino que nos ofrecen su experiencia. Y si no, nuestro próximo congreso es en Girona, el 7 y 8 de octubre del 2022. Y nada, con esto... Las preguntas. Tenemos 20 minutos, yo creo que para debate, para plantear preguntas. No sé si hay algo en la red, de los conectados online, alguna intervención en la sala. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Y si no, nos puedes plantear algún caso clínico si tienes alguno más. No sé si el tema de las preguntas o queríais que os... No, porque preguntas hay... bueno, las preguntas del cuestionario. Sí, no sé si os interesaban, son muy sencillitas, o sea que yo creo que las podemos contestar entre todos. Le echamos una leída y yo creo que bien. Con eso terminamos. Pues hubiera traído más casos, de hecho tenía muchos más, pero pensé que no me iba a dar tiempo, digo... Sí. Yo, a ver, tanto, no me meto tanto a lo mejor a investigar la conducta sexual de los adolescentes, pero sí que lo que oigo a las madres mucho es quejarse de los problemas que tienen por el acceso a Internet, de la presión, ¿no?, de los compañeros y demás. Sí. ¿Hay algún estudio, tú conoces algún estudio o pues, según tu experiencia, alguna edad en la que hasta qué edad tú no recomendarías, por ejemplo, que los niños tuvieran un teléfono con acceso a Internet y a todas las posibilidades del mundo, con WhatsApp y todo esto? O sea, que fuera un telefonito para comunicarse con sus papás y ya está. Si hay algún estudio para poderles recomendar. Sí, la SEMA nos indica que 14 años, por lo que os decía, de la edad legal, las responsabilidades que supone el 14 años para tener móvil, dícese de ese bicho, con teclado para poder llamar, ¿vale? 16 años, smartphone, que es lo que nos demandan ahora los de 12. Luego, de todas maneras, tenéis que saber que, o sea, yo mi recomendación es que se evite en lo posible la exposición a nuevas tecnologías por debajo de los 6 años, porque está demostrado y hay estudios amplios de cómo el desarrollo, y vamos, podéis hacer, lo podéis hacer en consulta, o sea, o podéis ver a lo mejor en vuestros hijos, que muchos colegios en los cumpleaños hacen un dibujo cada niño, y yo os podría ir diciendo, este ve tanto, porque un niño que no está sometido, que no está viendo 2 o 3 horas de nuevas tecnologías, no tiene nada que ver lo que pinta con el que
Entonces es abismal, o sea, el grado de desarrollo motriz que desarrollan, o sea, yo por debajo de los 6 años en general no les expondría. Y mira que me pongo negra, que creo que voy a hacer un bloqueador de wifi en la sala de espera, pues estoy hasta las narices de verles con el móvil y el nene. ¡Ay, qué majo que se calla! Vamos a ver, o sea, pues hay que predicar con el ejemplo, o sea, lo que no podemos es estar ahí, sí, cariño, sí, sí, sí. Y luego, quiero decir que yo creo que sería lo primero, y lo de exhibir a los hijos, de verdad os lo digo, o sea, cuando ha habido, o sea, hay estudios que demuestran que los principales casos de grooming y de ciberacoso se utilizan las fotos que han subido los padres y la información que han subido los padres a internet. O sea, ¿de verdad queréis ser responsables de que machaquen a vuestro hijo? O sea, es que yo se lo digo así, o sea, no, termina así como diciendo, bueno, pero digo, ya, pero estás creando un precedente, estás subiendo todo. Ay, mi niña, no sé qué. Los niños no son una mercancía, son personas y necesitan todo nuestro respeto y nuestro mejor ejemplo, que no digo que no tengáis, pero no subir por sistema todo, no, que hay que controlar de redes sociales y que hay que controlar hay que controlar, porque si no, o sea, lo que les tenemos que dejar claro es que a mí hay una cosa que no me gusta nada, que es el tema de los nativos digitales. ¿Qué coño nativos digitales? O sea, ¿qué pasa? ¿Que están en el útero y ya saben coger un teléfono? No. Vamos a ver, son niños que han crecido rodeados de teléfono, que saben los riesgos de Internet. No, ni puñetera idea. O sea, ¿no lo sabemos los adultos? No, lo sabemos los adultos. Entonces, ¿qué coño van a saber? Entonces son niños especialmente vulnerables, especialmente engañables, a los cuales le damos una herramienta para contactar con todo tipo de gentuza. Perdona que os digáis, pero a mí me parece, o sea, me parece que hay que conocer, o sea, hay que estar al día en ese sentido, pero hay que utilizar plataformas que las hay, aplicaciones de control parental, hay que negociar cuánto se utiliza a partir del, es decir, que a los 14 necesitan acceder por no sé qué, vale, tú tienes asignado 1 hora y yo veo los contenidos, o sea, el custodio, el Kaspersky, tú puedes ver realmente qué páginas web consultan, cuando, entonces, bueno, es un tema que está ahí. Quiero decir, yo conozco a muchos padres que me dicen lo contrario. Me dicen, claro, es que yo así puedo ver todo lo que consulta mi hijo. Enhorabuena. Claro, y cuando veo que entran 4 páginas porno, pues hablo con él. Vale. Pero ¿crees que es lo primero que accede? O sea, nada más. Quiero decir que realmente tenemos que llegar antes, porque lo que os decía, pasan los 13 años, pasan de adolescencia precoz a adolescencia media y mis padres son unos aburridos, están desfasados y les dejamos, son huérfanos digitales, les dejamos totalmente desvalidos ante, con perdón, personas que es muy cuestionable su moral. Y luego tenemos que saber que la adolescencia es la etapa del aprendizaje social. O sea, no nos comportamos igual si tenemos una persona enfrente a la cual la estamos retorciendo el pescuezo que si no la tenemos. Es así. Y eso se aprende en la adolescencia. O sea, vas a dejar a tu novia, cojonudo, no la dejes por WhatsApp, no tengas la desvergüenza de hacerlo. O sea, te tienes que enfrentar y tienes que decir, mira, no, o sea, tienen que enfrentarse a eso, porque el día de mañana lo van a tener que hacer y si no lo hacen en la adolescencia, cuando de alguna manera luego no lo aprenden. O sea, ya digo, si es que estamos viendo chavales, o sea, lo más llamativo de la pandemia y lo más llamativo de los últimos años es que tenemos chavales de 18 años y de 16 con depresión, están como que les hubieran pasado 20, como que tuvieran 80 años y mal llevados. O sea, ¿por qué? Porque han visto violencia, les han insultado en internet, y realmente nuestra misión es protegerles. Les tenemos que dar estrategias, pero también les tenemos que proteger. Si no, están huérfanos. O sea, realmente les damos... Me decía una madre, es que así sé dónde está la niña. Digo, ya, así sabes dónde está la niña con el móvil geolocalizado y también lo sabe el acosador que está contactando con tu niña de 10 años. Entonces, mira, si no puedes confiar en tu hija para que salga a la plaza de debajo, no la dejes un móvil, por Dios. O sea, no la dejes. Primero tendrás que dejarla que esté a la puerta de casa y juegue o haga y sepa que estás ahí. Pero no le des un móvil porque te puedo garantizar que cuando la llames no te lo va a coger, a empezar. O sea, o que va a poner el bloqueador que sabe lo primero. O sea, es decir, de que sí que es verdad, por ejemplo, lo que nos permite, por ejemplo, estos controladores de plataforma, los controles parentales, es que no se puede instaurar el modo privado
bueno, pues hay padres que te dicen, es que claro, luego la seguridad, digo, sí, la seguridad de qué, de que puede entrar en todo lo que quiere y tú no te vas a enterar y bueno, pues eso, que es que son muy fáciles de engañar y a veces sin hacer nada, o sea, quiero decir que pueden estar haciendo un trabajo y les salta una página web y van derechos. Y vamos, que quiero decir que con todas las edades, a mí me ha pasado con mi hijo en la plataforma del colegio, todo el puñetero día con que no consulto la plataforma del colegio porque no sé qué, le digo, mira, es que yo tengo un niño que creo que tiene la suficiente capacidad para informarse de lo que... No voy a estar todo el día mirando la página, pero pasó que apareció en la página, en la aplicación, pues que había una niña del cole, de la clase, que había tenido un problema como que había fallecido su padre, no sé qué, que tenía un problema económico, que hacíamos una donación por Bizum. Me dice, cuando estaba mirando mi hijo lo de las plataformas, vamos, los enlaces estos que te mandan, y me dice mi hijo, oye mamá, pero la vamos a ayudar, ¿no? Y le dije, espera, a ver, esto me suena rarísimo, ¿eh? Espera, a ver, evidentemente quiero decir, que habían entrado en lo que se llama el phishing, entran en las plataformas y no es que vayan a buscar pornografía todos, es que se la encuentran o les... ¿Sabes? Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que luego tú metes en el Bizum y ya no es que te quiten 10 euros, que no van a ningún lado, pero es que estás metiendo los datos y ¿sabes? Entonces, de alguna manera, pues tenemos que saber qué es lo que implica meter los datos en Internet, tener un buen buscador, tener un buen bloqueador de anuncios y tener, con perdón, capaos todo lo posible, a pesar de que a veces nos va a tocar desbloquear para que puedan acceder al enlace del colegio. Y es una cosa que yo, por ejemplo, he discutido mucho con los profesores, porque durante la pandemia los pobres hicieron lo que pudieron, o sea, se pusieron Pero claro, había muchas cosas que entrabas y dices, jope, que me salta el anuncio de cómo perder 30 kilos con no sé qué, o cómo alargarte el pene. O sea, que yo entiendo que pero es eso. Y me acuerdo que la verdad con la profesora y me decía la profesora, es que nadie nos ha enseñado. Digo, pues tienes toda la razón. O sea, quiero decir que tanto que se invierte en determinadas, hay que invertir en formar a profesionales y a profesores en el uso de Internet. No solo a los chavales, a los padres y a los profesores. No sé si... Es cierto, porque además nos encontramos que a veces para instalar el control parental los padres piden ayuda a los hijos, porque ellos no saben instalar el control parental. Y para descargarse la aplicación de Safil Conecta, cuando venga el chaval del instituto se lo pido y ya me la instala. Entonces, ahí tenemos un mayor problema, porque no es que no controlen los padres, es que lo tomen por natural y no se han planteado muchas veces que si no les enseñas tú y vas por detrás de ellos, te estás perdiendo una gran oportunidad. Y algunos, pues directamente, yo trabajo en el ámbito rural y efectivamente es que dile al ganadero que está todo el día con las ovejas que aprenda Internet. Es todo un problema. Alguien, aquí tenemos, vea, una intervención. A ver, yo creo que al final también Internet y todo es una forma más de socialización y aunque los padres no sepan y no sepamos mucho y sepan más los hijos a nivel técnico de muchas cosas, de entrada y de tal, yo creo que siempre se puede educar igual que educas en la otra socialización. O sea, yo creo que hay unos valores fundamentales que si esos los tienes para decir buenos días al panadero, los vas a tener para decírselos por WhatsApp o para entrar en una red social. O sea, que esos valores no están asociados a los conocimientos técnicos o tal, son valores de los mismos de la vida real y que no se trata de prohibir, sino de fomentar, o sea, de haber educado a tus hijos con unos valores que luego les van a imprimir en todo, también en las redes sociales, también en, yo creo, un poco. O sea, que no hay como una edad, pues dependerá del niño, dependerá de... Y el control parental hasta cuándo, ¿no? Que no se lo quito con 16, con 18. O sea, que desde luego que hay que tener cuidado y yo creo que es como si dices, ¿le puedo dar a un niño de 12 años una navajilla?
Bueno, pues para cortar la empanada en el campo sí. Tendré que saber si ese niño de 12 años tiene una actitud normal, le enseña cómo se abre la navajilla, por dónde corta, cuál es el sitio peligroso y si la va a usar solo para cortar la empanada en el campo o si se le va a ocurrir amenazar a alguien con ella. Pero eso dependerá de la educación de ese niño, no de la navajilla en sí, de que la tenga, de todo lo anterior, yo creo. Y luego, otra cosa que me pasa a mí mucho, es que yo no sé qué os pasa a vosotras, pero cuando vienen a la revisión de los 12, de los 14, de tal, es que me resulta mucho más difícil que la lactancia y que la muerte súbita, porque claro, cuando vienen y tú les cuentas a los padres la lactancia y la muerte súbita, pues al final es soltarles un poco un rollo de factores de prevención, de no sé qué, dormir boca arriba, tal. Y se lo sueltas así un poco en plan rollo realmente, porque yo tengo como una cosa que ya puedo decir pensando en otras cosas y que me gustaría dar aquí al botón y soltarlo. Y yo veo que esos padres que están interesados, tal, pues lo escuchan y probablemente la mayoría lo apliquen y lo entiendan y cuando ves que no lo entienden te preguntan y tal. Pero en las revisiones de los 12 y los 14, cuando vienen los chavales, los chicos y las chicas, y tal, algunos son muy reticentes y no hablan y eso, ¿no? Que será normal de los adolescentes, pero incluso los que son así como majos y contactan y tal, pues es que yo a veces veo que yo sí que lo intento, ¿eh? Y les digo, les cuento, bueno, ya sabéis, el tabaco, el alcohol es peligroso, no se debe hacer, mata, tiene riesgos, las conductas sexuales, tal, pues segura, si quieres tener sexo tienes que saber con qué, tienes que tener una responsabilidad emocional, tienes que plantearte riesgos de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual y tal, pero me da una sensación de que les acabas de pesar y medir, tal, les cuentas eso y te dicen, sí, sí, vale, o sea, estoy aquí, aguanto el rollo y me voy. Y me da a veces apuro a mí también contarlo, que es un poco ridículo, ¿no? Pero, o sea, tengo una sensación de que incluso los que son majos, no sé, que me parece que, o sea, a lo mejor está bien que alguien les diga eso, aunque sea una vez en la vida, pero que yo creo que deberían establecerse otras situaciones más de educación para la salud en las escuelas o tal, y que a lo mejor si fuéramos los pediatras, que a mí, por ejemplo, eso me encantaría o tal, pues a lo mejor sería distinto, ¿no? Y tendría más calado, pero que venga el niño, yo no sé cómo se hace. O sea, yo no sé cómo se... Porque otra cosa es que te viene un caso, como tú has contado, un poquito especial y tal, pero a todos los niños que vienen a la revisión de los 12 años, que vienen ahí, venga, que tengo examen ahora, dentro de media hora, a ver si tal, es que incluso los majos, que yo se lo cuento, pero me da una sensación de vacío cuando se van, que no la tengo cuando se van y les he contado la muerte súbita, ¿sabes? Que pienso, se han enterado, tiene que dormir boca arriba y no tener tabaco, luego harán lo que quieran. No sé cómo decirte. Y hay veces también en cuanto a lo de las redes. El otro día me vino un niño que los padres eran marroquíes, de 6 años, que tenía móvil, él con acceso a internet, se lo habían traído los reyes. Tenía móvil en su casa y lo usaba en casa y jugaba en línea y tal. Y claro, yo le dije al padre, hombre, pues es que esto es una barbaridad, ¿sabe? Que es que el niño tiene 6 años, no debería tener acceso a internet, en internet hay de todo, por supuesto sin control parental ni nada. Y es ridículo que tenga móvil. ¿Cómo le habéis regalado un móvil para los reyes con 6 años? El hermano de 13 lo tenía y siempre se lo andaba robando, se lo he regalado y tal. Bueno, pues yo les dije, el riesgo de pantalla, no se debe usar pantallas, no sé qué, puede acceder a cualquier cosa, puede tener... Vale. Y me dio una sensación de, vale, se lo he contado, pero este señor le va a seguir dejando el móvil, ¿me entiendes? O sea, no sé qué hacer y no sé si vosotros lo sabéis, pero a mí no se me ocurre... Hombre, como para todo hay recetas diferentes. Yo vuelvo a insistir en la enfermería, de verdad. O sea, yo no me puedo permitir tener una revisión de 1 hora, porque de hecho no me deja la gerencia y en cuanto me despisto me coloca 3 o 4 ahí entre medias. Pero, por ejemplo, mi enfermera sí se lo puede permitir. Y mi enfermera les cita y les dice, mira, venid un día que esté, o sea, si hace falta se citan en verano, se citan, o sea, en huecos antes y les digo, vas a estar aquí y créeme, tú llegas, les miras a los ojos, les hablas, hay excepciones como todo, no todos, y la diferencia cultural es muy importante, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de estas digamos, razas, para empezar, las mujeres con perdón son un 0 a la izquierda, por no decir otra cosa,
que ahora me ha venido a la cabeza un caso de Palomera, por cierto. Pues eso, y yo lo único que quiero decir es que, por ejemplo, yo tengo, por ilustraros, un caso que a lo mejor yo cuando trabajé en ERAS tenía una enfermera fabulosa, o sea, Lola, o sea, es una santa paciencia, etnia gitana, así, densitos, ¿vale? Bien sobrealimentados, vamos a dejarlo. Entonces estaba la revisión de los 3 años con la pirámide alimentaria, es que mira, pues hay que tomar tanto de fruta, tanto de cereales, no sé qué. Y a ver qué merienda, pues un bollito relleno de chocolate y una copita que era la copita de chocolate con nata, la niña de 3 años que pesaba 50 kilos. Vale, pues era como, y volvía, pero es que lo come muy bien ya, pero es que ya toma azúcar con no sé qué, con la leche, con... Yo decía, esta mujer se ha ganado el cielo, o sea, va a salir, y evidentemente de los 3 a los 12, esa muchacha ha sido generosa ha llegado con 12 años y mi enfermera actual, que también es una maravilla, no puedo decir otra cosa y no la cambio por ninguna, hizo exactamente lo mismo, pero ella tenía 12 años y le dijo, mira, no puedes, le decía a la madre, es que mira, yo preparo la comida y la niña se sienta, agarra el salchichón y el chorizo, se pega un bocadillo, no sé qué. Habló con ella, quiero decir, le explicó la pirámide, se metió, no sé qué. Pues no digo que esté como una sílfide, ni mucho menos, pero come fruta, come verdura. O sea, lo que no había conseguido, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que se ha dirigido al adolescente. El adolescente puede cambiar las cosas. Esa es la diferencia en lo que os quiero transmitir. Que cuando hablamos con un adolescente estamos hablando con el adolescente, no con los padres. Es el adolescente el que va a decidir. Tú tienes que darle buenas razones. Y normalmente no le tienes que dar los tópicos. Si le das los tópicos, estás automáticamente descartado. O sea, tú no le puedes decir, chaval, es que el fumar mata. Pues muy bien. Sabes que si en la adolescencia, cuando tienes el cerebro totalmente abierto, las redes neuronales, cuando eres un potencial brutal, cuando más puedes aprender, cuando más puedes ilusionarte, empiezas a fumar, estas conexiones de refuerzo, que supone que cuando tú haces algo tienes que esperar al refuerzo, no se crean. Y cuando no se crean en la adolescencia, no se crean después. Entonces, que sepas que si empiezas a fumar, no es que empieces a fumar y que controles, es que probablemente te haces mucho más tendente a consumir otros tóxicos, no vas a desarrollar esas redes de refuerzo que te van a permitir ser feliz el día de mañana y trabajar. Que te puede parecer en vacío, cada uno decidimos lo que... y cada uno tenemos un interés. No intento que améis a los adolescentes, pero me gustaría que les vierais con otros ojos. Porque de verdad se puede hacer mucho por ellos. Blanca, cuando quieras. Hola, no sé si me oís bien. Sí, te oímos. Vale. ¿Qué tal? Yo soy Blanca, trabajo en zona rural en Riaza y llevo poquito tiempo. Yo venía de hospital de Madrid y todo esto es como muy nuevo para mí. Y una de las muchísimas cosas que estoy aprendiendo y flipando en general es con los adolescentes, que me siento muy reflejada en lo que decía antes la compañera que ha hablado antes, y pienso, ¿cómo abordo yo todo esto? Poco a poco le voy pillando, creo, un poquito el puntillo, y una de las cosas que se me ocurre como sugerencia o que yo intento hacer es, bueno, me doy cuenta de no sermonear, que es algo que hago mucho y se lo hago a mis hijos, intento no sermonear, intento preguntarles, ¿cómo estás tú? ¿Qué te parece a ti esto? Oye, ¿conoces a algún colega que le ha pasado esto? ¿Te has visto en alguna situación y no te has sentido cómodo? Como datos así les suelto un poco, les recuerdo que pueden decir que no, que si no están a gusto y que si el cuerpo algo no les está chirriando la situación, que salgan de ahí. Y tengo todavía muy pendiente muchísimas cosas, pero tengo pendiente el ver la manera con naturalidad de sacar a los padres, porque hay muchos chavales con los que puedes hablar y hay otros con los que no. De momento me voy quedando con que me fijo un poco en la interacción entre el padre y los chavales, y creo que percibo un poco dónde hay complicidad y me da la sensación de que en casa hablan y a lo mejor con eso me relajo un poco más y dónde no. Pero en cualquier caso, para mí se me queda súper corto. Por un lado, por mi inexperiencia,
en todo el campo de la primaria, pero y eso que tengo margen, que esto no es como en grandes ciudades, tengo tiempo para los niños y aún así me pongo a hablar, me cuentan y a veces tenemos una conversación muy chula, pero les digo que estoy para lo que quieran, pero creo que hay, no sé, me planteo como darles una notita o algo así para que vean qué pueden contar, no sé cómo hacerlo. Pero bueno, que pienso lo que habéis comentado antes, que a lo mejor es necesario en algún caso que hubiera un algo que no sea la revisión, porque es verdad que es un poco raro, ahora te miro esto, les pido permiso, te voy a mirar los genitales, tal, no sé qué, pero, y ahora vamos a hablar de cositas. A lo mejor sería genial tener una entrevista separada, otra cosa, y a lo mejor incluso, no sé si en el centro de salud, en otra, o charlas pequeñas, o incluso lo que hablabais de que yo también he intentado contactar para formar parte del curso este de violencia, en lugar de dárselo una clase entera, que la mitad se te van a diluir, pues en pequeños grupos. No sé, perdona, divago, es una reflexión pero como concepto, lo primero que se me ocurre, igual que con nuestros hijos, mis hijos son todavía pequeños, pero es que o les miras a los ojos, les preguntas primero a ver si hay suerte y te dicen algo, entonces yo me lo digo mucho, cállate la boca, escucha y cállate la boca un rato, porque ya solo con lo que ellos te van diciendo tú puedes ir tirando del hilo, más que no hay que hacer esto, no hay que hacer tal, porque es que además es que no les interesa, le entra por un oído y le sale por otro. Entonces, bueno, perdona, esta es un poco mi reflexión, estoy un poco buscando todavía la manera de hacer estas revisiones y sentir que sean útiles, porque yo me quedo a veces mucho con la sensación de no sé si he llegado a este chico, me pasa esto. Y por otro lado, muchas gracias, me he quedado alucinada con todo lo que contáis, me parece un mundo entero. Gracias. Muchas gracias. Leonor, ¿quieres comentar algo? No, que en realidad yo creo que el cambiar el chip es lo que hace que sean un poco más accesibles, que es verdad que como pasa con los hijos, o sea, realmente es un duelo para los padres, es un duelo para el pediatra y es un duelo para todo o sea, el paso de la infancia a la adolescencia es como una ruptura bibliográfica, entonces lo que quería decir es que lo que tenemos que intentar es unos buenos cimientos como padres y realmente va a llegar el momento en el cual vamos a tener que dejarlo rodar, que es durísimo y es todo o sea, realmente es un duelo, ¿sabes? Es un duelo para los padres porque dices, y el niño qué majo que era, que no sé qué, no te quedes con eso, es otra persona, entonces trátale como lo que es, una persona que está buscando su lugar. Pregúntale qué es lo que quiere solucionar, qué es lo que le da rabia en el mundo, qué es lo que cree que habría que darle 2 tortas a perdón, no, entendedme. Quiero decir, y si les preguntas eso, hay veces que, no siempre, pero a veces les ves como que hacen un gesto se les ilumina y a lo mejor te da la sensación de y puede que no lleguemos a todos, por supuesto que es muy probable que no lleguemos a muchos, pero si no lo intentamos no vamos a llegar a ninguno. Entonces, bueno, yo creo que yo a veces cuando doy estas charlas siempre digo que lo hago egoístamente, yo os lo digo de corazón, o sea, yo espero, cuando muchos compañeros me dicen, bueno, pues mira el de esta enfermera, de no sé qué, es como, vamos a ver, yo lo hago por tu hijo porque espero que el día de mañana, cuando mi hijo no me escuche, porque llegará ese momento, como todo adolescente, en el cual está en la adolescencia media y mis padres son unos anticuados, tú vas a seguir siendo un referente para ellos. Esa es la diferencia, que los padres son los anticuados y los que tienen la culpa del mal, o muchos adolescentes lo interpretan así, en cambio tú eres su pediatra, eres su médico de referencia, eres una persona a la cual respetan y tienes un poder que a lo mejor en ese momento no tienen los padres, ya lo recuperarán, tranquilos, y van a ser de sus padres, eso no queda... Pero tienes ahí un papel y ese es nuestro papel y de verdad que no... Yo sé que el tiempo es muy... Pero yo, por ejemplo, evidentemente pues estamos muchas veces abrumados por el trabajo, por los lactantes, por los... Yo muchas veces les he dejado para el verano y les cito y hago, porque dices, vale, sé que al final dices, bueno, pues tengo un verano que me podía haber relajado y estoy aquí viendo, pero es cuando les puedo dedicar tiempo y ellos tienen tiempo para... Y bueno, pues surgen también porque, bueno, también se están relacionando, ven otros puntos de vista, se plantean más cosas. Entonces, yo creo que es intentarlo. ¿A que no vamos a llegar a todo? No llegamos a todos los pacientes y quien crea que llega y que
sus pacientes les obedecen el 100%, vamos, los padres de los pacientes obedecen el 100%, disculpadme, pero estáis equivocados, ¿eh? Hacen lo que... Efectivamente, Leonor, totalmente. Y como bien ha apuntado Blanca, que a veces no se entendía bien, pero ha dicho no sermonear, efectivamente no sermonear y preguntarles, porque muchas veces se te quedan con cara de ojos como platos porque es la primera vez que alguien les pregunta su opinión y les pregunta qué piensan, qué opinan y no saben ni qué contestar porque nadie les ha preguntado nunca qué es lo que opinan. Y eso es fundamental. Vamos a dar paso a una última pregunta brevísima porque estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, tenemos un poquitito de margen, una intervención breve, por favor, y vamos al descanso. Nada, únicamente volviendo un poco a lo que decíamos antes, que no tenemos tiempo, y yo habitualmente lo que hago en esas revisiones es preguntarles a los papás, ¿sabes que tienes que hablar con tu hijo de esto? Porque muchas veces no sabemos el contexto, no sabemos cómo ve la familia todo esto, y entonces yo creo que los que mejor lo pueden hacer son los padres con sus hijos. Por supuesto, nosotros estamos para cualquier problema que nos planteen, y yo cuando vienen con un problema, efectivamente les cito, hablo con ellos, pero no me veo efectivamente tampoco capacitada muchas veces como abordar a ese adolescente. Entonces, las estrategias de prevención, porque efectivamente lo que decías, Leonor, es que la prevención parece ser que sí que puede ser eficaz, ¿no? Pero ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esos planes de intervención en el adolescente? Eso está en las guías, en las páginas que nos habéis dicho, en el de Soy Adolescente, en la que habéis escrito, ahí tenemos un guión donde basarnos y cómo... Es el guión para la entrevista y los consejos para dar a los adolescentes. Luego, pues bueno, ahí tenéis que saber las páginas web, se pueden recomendar. Quiero decir, yo creo que si el tiempo apremia, siempre podemos dar unas fuentes fiables. Les tenemos que decir, pues eso, que la información que hay en la web, la mayoría no se fundamenta en bases científicas, y tenemos el problema de los blogs. O sea, por ejemplo, el blog por anapromía, pues es que ¿por qué no los cierran de una maldita vez? Porque son un blog, porque quien los hace sabe perfectamente lo que hace, y nos pasa lo mismo con la sexualidad, con el consumo de drogas, Entonces, realmente, lo que tenemos que decir es que tú, cuando busques información, tienes que buscar Asociación Española de Pediatría, Asociación Española de la Adolescencia, o sea, un respaldo legal. Y aún así, muchas veces poner en común lo que ha llegado por diferentes vías. Y luego el tema de la sexualidad, es una opinión también personal, creo que damos educación sexual desde el momento que nacen nuestros hijos. O sea, tú cómo coges al niño, cómo lo tratas, cómo lo besas, ya le estás transmitiendo cuál es tu concepto sobre el cariño, sobre el abrazo, entonces, aunque no queramos dar educación sexual, la damos. El problema es el remate del tema de las relaciones sexuales Entonces, si realmente ya hemos hecho gran parte del trabajo, nos tratamos como pareja con respeto, que eso es otra de las cosas, y tratamos a los demás con respeto, que eso es un punto también muy importante, nuestros hijos vamos a meter, mira, esto es así, no sé, ¿sabes? Y lo asumen de una manera natural, y sobre todo eso, si surge alguna situación, quiero decir que no es lo mismo, no estamos para sustituir a los padres, lo que quiero decir es eso, que nosotros les podemos dar webs, herramientas, cosas que tienen que buscar y criterios pero realmente la educación sexual en el fondo se la están dando los padres, quieran o no. O sea, esos padres que se insultan en consulta, pues os podéis imaginar, es que da igual, o sea, que tienen 1, 2, 3 parejas. Y luego, ya digo, en el estudio de mi tesis doctoral eran los que menos educación sexual daban a sus hijos. O sea, el que tiene el hijo de la tercera pareja con el no sé qué y que anda es el que no da educación, dices... quizás porque no... Entonces, evidentemente no podemos salvar, ni todos los casos son... No estamos para salvar el mundo, pero sí... intentar, pues bueno, por lo menos darles fuentes fiables y yo sí que, al margen de todo lo que les cuente, mira, por ejemplo, en la Gerencia de León tienen un programa extraordinario de las revisiones, extraordinario, muy bien trabajado, que es una hoja de recomendaciones donde les indican un poquito todo, les indican web, y tras contarles las diferentes, pues les damos esa información porque están atolondrados, pero vamos, atolondrados los padres y los chavales muchas veces, porque
Porque a mí me encanta cuando empiezan lo de, dile que no fume, dile que no... perdone, es que yo no soy su madre. O sea, que le fastidia que su hijo se conecte, apague el wifi, pero es que yo no lo voy a hacer. Yo no puedo, yo no soy la madre de... Ya soy madre de uno, el proyecto, pero la madre de este no soy su médico. Yo le digo, pues los riesgos, no sé qué, que tiene que... Pero hasta dónde llegamos, que evidentemente cada uno tenemos nuestro lugar. Pues yo creo que con esto lo vamos a dejar por aplazado. Se me ocurre que podemos dinamizar la lista de APACIL. Si alguien pues, en algún momento tiene necesidad de conocer algún recurso, busca información o algo, contactaremos contigo, Leonor, y te pediremos ayuda porque a veces uno no sabe dónde encontrarlo, pero siempre hay alguien que puede tener pues, una web, una información, un documento que nos puede ser de utilidad a todos. Un placer. Muchas gracias a Leonor por su intervención. Nos ha subido mucho las ganas de atender a adolescentes y yo creo que nos has animado a que se puede y se pueden conseguir grandes cosas. Y yo os emplazo a volver, vamos a poner a las 12:15, porque tenemos nada más que 4 casos clínicos y yo creo que nos va a dar tiempo a hacerlo en 45 minutos para no dejar este descanso cortito. Os avisamos en la charla unos 5 minutitos antes para ir volviendo y conectarnos de nuevo a las 12:15. Gracias.